Imagínate poder hablar con tu jefe, con tu profesor, con tu pareja o con un cliente y que sin forzar nada, sin discutir, sin pelear, esa persona terminará diciéndote tienes razón. Imagínate que la gente te empezara a escuchar de verdad y que no te interrumpieran, que no se pusieran a la defensiva y que estuvieran abierta a lo que dices incluso antes de que empieces a hablar. Eso es persuadir. Y te pregunto, ¿y si la clave para persuadir no estuviera en lo que dices, sino en lo que pasa antes de que hables? Y si el verdadero poder de influir a alguien estuviera en preparar su mente antes de intentar convencerlo. Y no te hablo de manipulación barata, te hablo de persuasión inteligente y ética. Y eso fue exactamente lo que descubrió Robert Cialdini. Cialdini es uno de los psicólogos sociales más respetados del mundo. Creció en Milwaukee, Estados Unidos, en un barrio multicultural, donde convivían inmigrantes, comerciantes, trabajadores, estudiantes, familias humildes, todos con mucho carácter y formas muy distintas de ver la vida. Desde niño observaba algo curioso. Dos personas podían decir exactamente lo mismo y solo una lograba convencer. No era magia, no era suerte, y no era que fuera más inteligente. Había algo más, y ese algo más lo obsesionó durante años. Esa curiosidad lo llevó a estudiar psicología social y más tarde a convertirse en un profesor de la Universidad Estatal de Arizona. Pero Cialdini no se quedó encerrado en una oficina con libros y teorías. Hizo algo diferente. Durante años se infiltró literalmente en el mundo real. Trabajó con vendedores puerta a puerta, observó campañas de marketing, analizó negociantes, estudió estafadores profesionales y revisó cómo convencen las grandes empresas. Quería entender por qué aceptamos ciertas peticiones y rechazamos otras, no para manipular a la gente, sino para comprender cómo funciona la mente humana cuando uno dice sí o dice no. En 1984 publicó su gran libro, Influencia, que se convirtió en un clásico mundial, con más de 7 millones de copias vendidas y traducido a 44 idiomas. Allí explicó principios como la reciprocidad, el compromiso, la prueba social, la autoridad, la simpatía y la escasez, que cambiaron para siempre la forma en que entendemos la persuasión. Pero Cialdini no se conformó con eso. Después de décadas estudiando la influencia, se hizo una pregunta aún más profunda. No basta solo con saber cómo persuadir. Lo importante es entender qué pasa en la mente de alguien justo antes de que intentes persuadirlo. ¿Qué ocurre en esos segundos previos a la decisión? De allí nació este libro, Persuasión. Y su idea central es muy clara. No ganas la persuasión cuando hablas, la ganas antes de hablar. Los mejores persuadores no empiezan con argumentos, empiezan creando un ambiente mental que favorece. Cialdini lo llama la arquitectura de la atención, preparar el terreno antes de sembrar. Si quieres convencer a alguien de ahorrar dinero, lo primero que haces es que piense en su seguridad y su futuro. Si quieres vender un producto, primero haces que la persona sienta que es especial o que hay pocas unidades. Si quieres que alguien colabore contigo, primero la haces recordar momentos de generosidad. No intentas cambiar su opinión, cambias en qué está pensando justo antes de decidir. Vivimos en la época de las distracciones, TikTok, Instagram, WhatsApp, noticias, videos cortos y publicidades constantes fragmentan nuestra atención y quien controla la atención controla las decisiones. Este libro no te enseña a manipular ni a engañar, te enseña a influir con inteligencia y respeto, te enseña a hablar menos y pensar más, a preparar la conversación antes de entrar en ella, a leer las personas y entender por qué decidimos sí, incluso cuando sabemos que deberíamos decir que no. Vas a aprender cómo hacer que la gente esté abierta a escucharte, cómo evitar discusiones innecesarias, cómo vender sin parecer un vendedor, cómo convencer sin imponer, cómo liderar sin gritar y cómo negociar sin pelear. Y sobre todo, vas a aprender a influir sin perder tu ética ni tu humanidad. Esto no es un libro para engañar a la gente, es un libro para entender cómo piensa la gente. Y esto no es un audiolibro cualquiera, es un audiolibro desarrollado, analizado y aterrizado para que puedas aplicarlo hoy, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu vida real. Porque cuando entiendes a la mente humana, dejas de pelear con el mundo y empiezas a jugar con ventaja. Capítulo 1. La persuasión. Antes de convencer a alguien, algo ocurre dentro de su cabeza. Y eso es lo que Cialdini quiere que entiendas desde la primera página de este libro. No es una teoría fría ni un truco de marketing, es algo que ya has vivido cientos de veces sin darte cuenta. Piensa en esto. Dos personas te pueden pedir el mismo favor con las mismas palabras, el mismo tono y el mismo gesto. Y aún así, tú aceptas a una y rechazas a la otra. No es lógico, no es racional, y sin embargo, pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tu respuesta no depende solo de lo que te dicen, sino de en qué estabas pensando justo antes de escucharlo. Ese es el corazón de la persuasión. Cialdini empieza el libro rompiendo una idea que todos creemos verdadera, que la persuasión sucede cuando alguien habla bien, argumenta mejor o tiene más datos. Según él, eso es solo una pequeña parte de la historia.
La persuasión real empieza antes de las palabras, empieza en el segundo previo, empieza en lo que tu mente tiene activo en ese momento. Lo que está en el centro de tu atención se convierte, sin que lo notes, en el criterio con el que decides. Si justo antes de que alguien te haga una propuesta estás pensando en seguridad, verás esa propuesta como más riesgosa o más confiable, según cómo conectes con esa idea. Si estás pensando en dinero, jugará todo desde el precio. Si estás pensando en respeto, interpretarás cada frase como una señal de dignidad o desprecio. Tu mente no decide en el vacío, decide a partir de lo que tiene presente. Cialdini lo llama arquitectura de la atención. Es como preparar el terreno antes de plantar una semilla. Si el suelo está duro, la semilla no crece, y si está fértil, germinará rápido. Lo mismo pasa con las decisiones humanas. Un ejemplo sencillo y muy real es este. Imagina que entras a una tienda de ropa. Antes de que el vendedor te diga algo, escuchas música relajante, ves luz cálida y percibes un ambiente elegante. Cuando el vendedor te sugiere una prenda cara, tu mente ya está predispuesta a verla como de calidad. No porque él haya argumentado bien, sino porque el entorno ya te preparó para valorarla. Ahora imagínate el mismo vendedor con la misma ropa, pero en un local desordenado, con luces frías y con música molesta. Probablemente verías el mismo precio como carísimo o exagerado. Nada cambió en el producto, cambió lo que tu mente tenía activo antes de decidir. Eso es persuasión. Cialdini explica que nuestra atención es extremadamente limitada. No podemos procesar todo al mismo tiempo. Por eso, aquello que ocupa nuestro foco se vuelve desproporcionadamente poderoso. Lo que está focal se vuelve causal. En palabras simples, en lo que piensas antes determina cómo interpretas lo que viene después. Y esto aplica para todo. En el trabajo, en las relaciones, en las ventas, en los estudios, en la familia, en las redes sociales, en la política, en las compras, en discusiones y en negociaciones. Si quieres que alguien colabore contigo, no empieces pidiendo ayuda. Haz que primero recuerde un momento que ayudó a otra persona y que se sintió bien. Su mente ya estará en modo generoso. Si quieres que alguien te escuche sin ponerse a la defensiva, no empieces criticando. Haz que primero se sienta valorado o respetado. Si quieres que alguien cambie de opinión, no ataques su idea formalmente. Cambia primero el marco desde el que él te mira. Cialdini estudió esto durante décadas observando situaciones reales. Vio que los mejores persuasores, buenos vendedores, líderes carismáticos, negociadores hábiles, no eran necesariamente los que hablaban mejor, eran los que sabían dirigir la atención antes de hablar. Un jefe que quiere que su equipo trabaje mejor no empieza diciendo tenemos que mejorar o habrá consecuencias. Empieza recordándoles un logro pasado. Recuerda cuando sacamos aquel proyecto imposible, los traslada a esa sensación de orgullo y es entonces cuando pide el esfuerzo extra. Un profesor que quiere que los alumnos se concentren no empieza gritando cállense, empieza contando una historia que capte su interés y luego entra en el tema. Un creador de contenido que quiere que veas su video no empieza con datos aburridos, empieza con una pregunta que te hace pensar en tu propia vida. Eso es persuasión en acción, pero Cialdini va más profundo. Dice que no solo importa dónde diriges la atención del otro, sino también cuándo lo haces. El momento previo es sagrado. Si colocas una idea correcta justo antes de tu mensaje principal, tu persuasión se multiplica sin que parezca forzada. Si la colocas demasiado temprano, se diluye. Si la colocas demasiado tarde, no funciona. Hay una ventana psicológica breve donde la mente está más influenciable, y los maestros de la influencia saben aprovecharla. Esto explica por qué a veces alguien te convence con algo que en frío no deberías aceptar. No te ganó con lógica, te ganó con contexto. No te están manipulando con mentiras, te preparó mentalmente. Y aquí hay algo importante que deja claro el libro desde el inicio. Persuasión no es manipulación si tu intención es honesta. No se trata de engañar, se trata de comunicar mejor. Si tu idea es buena, si tu propuesta es justa y si tu intención es limpia, la persuasión solo te ayuda a que el otro la vea con claridad y sin prejuicios. Pero si tu intención es mala, también puede usarse para manipular. Por eso, este conocimiento es un arma de doble filo. Cialdini quiere que seas consciente para que nadie te manipule a ti, porque vivimos en una época donde la atención es el recurso más valioso del mundo. Las redes sociales, las marcas, los políticos, los influencers y los medios saben que quien controla la atención controla las decisiones. Por eso, este libro no es solo para vender o convencer, es para protegerte. Si entiendes la persuasión, dejas de ser una víctima de la influencia y te conviertes en un jugador inteligente del juego social. Empiezas a notar cosas como ¿por qué te convencen con un anuncio? ¿Por qué dices que sí a cosas que luego te arrepientes? ¿Por qué discutes con alguien y nunca llegas a nada? ¿Por qué algunas personas siempre logran que las escuchen? ¿Por qué otras hablan mucho y nadie las toma en serio? Y lo más importante, empiezas a darte cuenta de que persuadir no es hablar más fuerte, sino pensar mejor antes de hablar.
La lección central de este primer capítulo es simple pero profunda. Deja de obsesionarte solo con lo que dices. Empieza a dominar dónde dirigir la atención antes de decirlo. Si cambias el foco, cambias el resultado. Si preparas la mente, preparas el sí. Si quieres vender sin parecer vendedor, liderar sin gritar, convencer sin pelear y comunicar sin discutir, este libro te enseña el camino. No te va a convertir en un manipulador, te va a convertir en alguien más consciente. Y cuando entiendes cómo funciona la mente humana, dejas de chocar con la gente y empiezas a moverte con inteligencia. Este capítulo no es solo teoría, es una invitación a mirar el mundo de otra manera. Cada conversación, cada discusión, cada negociación y cada decisión empieza antes de que abras la boca. Es allí donde se gana el juego. Capítulo 2. Momentos privilegiados. Hay momentos en la vida en los que tu mente está más abierta que de costumbre, momentos en los que bajas la guardia sin darte cuenta, momentos en los que eres más flexible, más receptivo, más permeable a ideas nuevas, no porque te vuelvas débil, sino porque tu cerebro entra en un modo distinto de procesamiento. Robert Cialdini llama a estos instantes momentos privilegiados de influencia, y entenderlos cambia completamente la manera en que ves la comunicación, la persuasión y las discusiones humanas. Normalmente creemos que la gente es igual de cerrada o abierta todo el tiempo, pero eso no es verdad. Nuestra mente no funciona así. Hay situaciones específicas en las que estamos más dispuestos a cambiar de opinión, a escuchar con menos resistencia, a reconsiderar nuestras creencias o a aceptar nuevas ideas. Y los mejores persuasores no presionan más en esos momentos, simplemente saben reconocerlos y aprovecharlos con inteligencia. Uno de esos momentos ocurre cuando pasamos por una transición importante en la vida. Piensa en alguien que empieza un nuevo trabajo. Durante los primeros días, esa persona observa, escucha, imita y aprende con mucha más atención que meses después, no solo porque quiere causar una buena impresión, sino porque su identidad todavía está en construcción dentro de ese nuevo entorno. Su mente está abierta. Lo mismo pasa cuando alguien se muda de ciudad, empieza una relación, entra a una universidad, cambia de profesión o incluso comienza con un nuevo año, con propósito de cambio. En estas etapas, la persona no solo cambia de lugar o de rutina, también se está redefiniendo quién es, y cuando tu identidad está en movimiento, tu atención es más maleable. Cialdini explica que en estos momentos de transición son oro puro para la persuasión, no porque puedas manipular a alguien, sino porque allí es cuando una idea bien presentada puede convertirse en un hábito, una creencia o un camino de vida. Un buen jefe que recibe a un empleado nuevo no necesita gritar las reglas, solo necesita sembrar valores desde el primer día. Si hace que el nuevo trabajador se sienta parte de un equipo colaborativo, ese empleado actuará así por meses. Un entrenador que recibió a un alumno primerizo no empieza con órdenes duras, empieza creando una identidad. Aquí somos disciplinados, aquí cuidamos nuestro cuerpo, aquí no nos rendimos. Esa identidad marca la conducta futura. Otro momento privilegiado ocurre justo después de hacer una pregunta poderosa. Cuando alguien te hace una pregunta profunda, tu mente se detiene por un segundo, deja de estar en modo automático y entras en modo reflexión. Esa pausa mental es un espacio de influencia. Si te preguntan qué tipo de persona quieres ser dentro de 5 años, tu cerebro no puede responder superficialmente, tiene que pensar y mientras piensa está más abierto a nuevas ideas. Cialdini muestra que si en este instante introduces un concepto alineado con la respuesta que quieres provocar, la probabilidad de que la persona lo acepte aumentará muchísimo. Por ejemplo, si quieres que alguien valore el ahorro, primero puedes hacerle reflexionar sobre su futuro financiero, cuando su mente ya está conectada con la idea de seguridad y estabilidad. Hablar de invertir o ahorrar le cae mucho mejor que si se lo dices de golpe. Y no es manipulación, es psicología humana básica. También existen momentos privilegiados después de que alguien ha tomado una pequeña decisión preliminar. Esto es fascinante. Cuando una persona ya dio un pequeño sí, su mente se vuelve más coherente con ese sí y tiende a seguir en la misma dirección. Imagínate que le preguntas a alguien, ¿te gustaría tener más tiempo libre este año? Probablemente dirá que sí. Ese sí no es un compromiso real, pero ya orienta su mente. Ahora, si le hablas de hábitos de productividad, de organización o de enfoque, estará mucho más dispuesto a escucharte que antes de esa pregunta. Cialdini demuestra que los grandes persuasores no intentan convencerte de golpe, te llevan paso a paso. Primero te hacen pensar, luego te hacen aceptar algo pequeño y solo después presentan la idea grande. Es como abrir una puerta lentamente en lugar de intentar derribarla. Otro momento privilegiado ocurre cuando alguien se siente emocionalmente movido. Si alguien está feliz, nostálgico, conmovido, sorprendido o incluso ligeramente vulnerable, su atención se vuelve más abierta, no está a la defensiva. Por eso, las mejores compañías publicitarias no solo muestran productos, cuentan historias que tocan emociones antes de vender algo. Si primero te hacen sentir identificado, comprendido o inspirado, cuando aparece el mensaje comercial tu mente ya está predispuesta a recibirlo.
Pero ahí hay algo clave que Cialdini insiste en repetir. El objetivo no es engañar a nadie, el objetivo es alinear el contexto con la intención correcta. Si tu mensaje es bueno, si tu propuesta es útil y si tu intención es honesta, aprovechar esos momentos privilegiados simplemente ayuda a que la otra persona vea tu idea con mayor claridad y menos resistencia. Ahora bien, también existen momentos privilegiados en los que tú mismo eres más influenciable. Cuando estás cansado, con hambre, estresado o distraído, tu capacidad crítica baja y en ese estado eres mucho más fácil de persuadir sin darte cuenta. Las empresas lo saben. Por eso muchas tiendas colocan dulces cerca de la caja. Saben que estás cansado de hacer fila y tu autocontrol es menor. Por eso las redes sociales te muestran anuncios justo cuando estás aburrido o emocionalmente vulnerable. Si Aldini quieres que seas consciente de esto para que no te manipulen, reconocer tus propios momentos privilegiados es una forma de protección mental. Si sabes que tomas malas decisiones cuando estás agotado, evitas compras impulsivas. Si sabes que eres más influenciable cuando estás solo o triste, no aceptas compromisos importantes en este estado. La gran lección de este capítulo es simple pero poderosa. La influencia no es constante, fluctúa con el momento. Saber cuándo hablar es tan importante como saber qué decir. En la vida real, esto se ve así. Si quieres convencer a tu pareja de algo importante, no lo haces en medio de una discusión ni cuando está estresada. Esperas un momento de calma. Si quieres pedir un favor en el trabajo, no lo haces cuando tu jefe está saturado. Esperas un instante en el que esté más relajado y receptivo. Si quieres enseñar algo a alguien, primero captas su interés emocional y luego entras en el tema. Los mejores comunicadores no fuerzan las cosas, observan el momento. Si Aldini cierra este capítulo con una idea que te hace pensar diferente sobre cada conversación que tienes. Antes de intentar persuadir, pregúntate, ¿este es el momento adecuado? Porque incluso la mejor idea, dicha en el peor momento, puede fracasar. Y una idea sencilla presentada en el momento perfecto puede cambiar la vida de alguien. Entender los momentos privilegiados te convierte en alguien más estratégico, más empático y más inteligente al comunicar. No gritar más, no discutir más, no presionar más. Simplemente eliges mejor el momento y hablas. Y cuando eliges mejor el momento, tu mensaje llega sin resistencia. Ese es el poder de la persuasión. Capítulo 3. La importancia de la atención. Si te detienes a pensarlo con calma, la mayor parte de tus decisiones en la vida no se basan en los datos objetivos, sino en aquello a lo que le prestas atención en ese momento. Esto puede sonar simple, pero es una de las ideas más profundas del libro de Cialdini. No es que las cosas sean importantes por sí mismas, se vuelven importantes porque tu mente las está mirando, y cuando tu atención se posa sobre algo, ese algo crece en tu percepción, gana peso, se vuelve protagonista y termina guiando una conducta sin que te des cuenta. Cialdini lo explica con una frase brutalmente clara. Lo que está en el foco de tu atención se convierte en lo que tu mente considera más relevante para decir. No porque sea realmente lo más importante, sino porque es solo lo que tienes delante. En tu vida cotidiana esto ocurre todo el tiempo. Imagínate que vas a comprar un coche. Si el vendedor te habla primero de seguridad, de airbags, de frenos, de estabilidad, tu mente empieza a evaluar el coche con ese criterio. De repente te preocupa más si es seguro, que si es rápido, bonito o barato. Pero si el mismo vendedor con el mismo coche te habla primero de velocidad, lujo, diseño, tu mente cambia de chip. Ahora lo miras como un objeto de estatus y no como un medio de transporte seguro. El coche no cambió, tu atención sí. Y eso es exactamente lo que Cialdini quiere que entiendas. La persuasión no empieza con argumentos, empieza con atención. Quien controla la atención controla el significado de las cosas. Cialdini estudió decenas de experimentos donde simplemente cambiar el foco de atención modificaba las decisiones de las personas. Por ejemplo, en un estudio clásico, a dos grupos se le mostró el mismo apartamento para alquilar. A un grupo se le hizo fijar primero en la tranquilidad del barrio y al otro en lo cerca que estaba el transporte público. Los resultados fueron contundentes. El primer grupo valoró el piso como ideal para vivir con calma, incluso si estaba más lejos del centro, y el segundo grupo lo consideró perfecto por su conectividad, aunque fuera ruidoso. El apartamento era el mismo, lo único que cambió fue el primer detalle que se puso en su atención. Esto te obliga a replantearte algo muy importante. Muchas veces no decides libremente, decides desde lo que alguien más puso en tu foco. Y eso tiene enormes implicaciones para tu vida. Piensa en las noticias. Si los medios te bombardean con miedo, crimen, desastre, tu mente empieza a ver el mundo como peligroso. Y aunque la realidad estadística sea distinta, no es que el mundo cambie, cambia lo que miras. Piensa en redes sociales. Si tu atención está todo el día en las vidas perfectas, cuerpos perfectos y éxito instantáneo, terminas creyendo que tu vida es mediocre, aunque objetivamente no lo sea. Tu percepción de la realidad está moldeada por tu atención y no por los hechos. Y es aquí donde Cialdini se vuelve aún más potente. Los mejores persuasores no intentan cambiar tu opinión, cambian lo que miras, porque saben que si cambian tu atención, tu opinión cambiará sola.
Eso es una negociación. Si quieres que alguien vea tu propuesta como justa, primero haces que piense en el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, y luego presentas el precio y de repente parece razonable. Si quieres que alguien vea algo como caro, primero haces que piense en las alternativas baratas. Si quieres que lo vea como barato, primero le muestras algo mucho más costoso. No estás manipulando, estás enmarcando la atención. En el mundo actual, esto es más relevante que nunca. Vivimos en la economía de la atención. TikTok, Instagram, YouTube, publicidad, marcas, políticos, creadores de contenidos, todos compiten por tu foco, y quien gana tu atención gana tu influencia. Si tu atención está dispersa, tus decisiones también lo estarán, y si tu atención está dirigida, tu vida se vuelve más intencional. Si alguien insiste que tu atención no es central, siempre está sesgada por lo que se vuelve visible primero. Por eso, los mejores comunicadores no empiezan diciendo lo que quieren, empiezan eligiendo qué quieres que la otra persona tenga en mente. Si quieres que tu pareja te entienda, no empiezas atacando, empiezas recordándole lo mucho que se quieren o lo que han construido juntos. Si quieres motivar a alguien, no empiezas con críticas, empiezas resaltando sus fortalezas. Si quieres vender algo, no empiezas con el precio, empiezas con el valor. Todo es atención. Y aquí viene una idea clave del capítulo. No basta con captar la atención, hay que curarla. Un buen persuasor no solo atrae miradas, decide exactamente dónde las coloca. No grita mírame, señala con precisión mira esto. En tu propia vida esto es transformador. Si quieres ser más productivo, no luches contra la distracción. Diseña tu entorno para que lo que importa sea lo más visible. Si quieres comer mejor, no intentes tener fuerza de voluntad todo el día. Coloca la fruta a la vista, esconde la comida basura. Si quieres leer más, deja el libro abierto donde lo veas constantemente. Tu atención no es solo mental, también es ambiental. Si Cialdini conecta esto con una idea brutalmente clara. Lo que está presente en tu mente se vuelve causal en tus decisiones, no porque tenga más poder real, sino porque está más vivo en tu percepción. Si antes de decidir piensas en dinero, decidirás como alguien preocupado por dinero. Si piensas en seguridad, decidirás como alguien temeroso. Si piensas en oportunidad, decidirás como alguien ambicioso. Si piensas en amor, decidirás como alguien compasivo. Tu foco define tu carácter en ese momento. Y esto es lo que hace de la persuasión algo tan poderoso. No te convence con palabras, te prepara mentalmente para elegir por ti mismo. Al final del capítulo, Cialdini deja una enseñanza que cambia tu manera de hablar con las personas. Antes de intentar persuadir, pregúntate, ¿en qué quiero que esta persona esté pensando justo antes de escucharme? Porque si logras colocar el pensamiento correcto en su mente, tu mensaje caerá como una pieza que encaja naturalmente en el rompecabezas. Si no lo haces, incluso la mejor idea puede chocar contra una pared de resistencia. La atención no es la puerta de entrada a la influencia. Quien domina la atención domina el significado y quien domina el significado domina las decisiones. Por eso este capítulo no es solo teoría, es un manual para vivir con más conciencia. Te enseña a ser más cuidadoso con lo que consumes, con lo que miras, con lo que permites ocupar tu mente y también te convierte en un mejor comunicador, más estratégico, más empático, más inteligente y menos agresivo. No necesitas gritar más para que te escuchen, solo necesitas aprender a guiar mejor la atención. Y cuando lo haces descubres algo impresionante. La gente no se siente manipulada, se siente comprendida. Y eso es exactamente lo que hace grande a este libro. Capítulo 4. Si es focal, es causal. Hay una idea en este capítulo que cuando la entiendes de verdad cambia tu forma de ver las conversaciones, las ventas, las relaciones, discusiones, las negociaciones y hasta tus propias decisiones. No es solo que aquello en lo que te enfocas se vuelva importante, es que para tu mente aquello en lo que te enfocas empieza a parecer la causa de todo lo que sientes, piensas y decides. Y esto es lo que Cialdini resume con una frase demoledora. Si es focal, tu cerebro lo interpreta como causal. No porque realmente sea la causa, sino porque tu atención lo colocó en el centro del escenario. Tu mente no analiza todo de manera fría y objetiva. Necesita una explicación rápida, un hilo narrativo, una historia que justifique por qué siente lo que siente y por qué decide lo que decide. Y casi siempre esa historia se construye a partir de lo que tienes más presente en ese momento. Si antes de tomar una decisión alguien te hace pensar en dinero, tu mente concluirá que tu decisión tiene que ver con el dinero. Si te hacen pensar en seguridad, creerás que decides por seguridad. Si te hacen pensar en familia, sentirás que decides por amor. Pero la realidad es que la decisión pudo haber sido influida por muchas cosas distintas. Lo que cambia es la causa que tú mismo te cuentas después. Cialdini muestra que la gente no solo decide, también necesita sentirse coherente con su decisión. Y para eso construye una explicación interna. Y esa explicación casi siempre gira alrededor de lo que estaba en su foco justo antes de decidir. Esto lo ves todos los días sin darte cuenta.
Imagínate que entras a una tienda de ropa. Si el vendedor primero te habla de lo bien que te verás en una reunión importante, cuando compres dirás, lo compré porque necesito verme profesional. Pero si antes te habla de lo cómodo que es, dirás, lo compré porque es muy cómodo. El producto es el mismo. Lo que cambia es la causa que tú eliges creer. Y eso es exactamente lo que hace tan poderosa la persuasión. No te obliga a nada, solo influye en la razón que tú mismo te darás después. Cialdini analizó muchos estudios donde este efecto se repite una y otra vez, y en uno de ellos dos grupos escucharon el mismo discurso político. A un grupo se le pidió pensar antes en valores familiares y al otro se le pidió pensar en seguridad económica. El resultado fue brutal. El primer grupo apoyó más al candidato cuando habló de políticas sociales y luego dijeron, me convenció porque defiende la familia. Y el segundo grupo lo apoyó cuando habló de economía y afirmó, lo apoyo porque es el mejor para la economía. Mismo candidato, mismo discurso, distintas causas percibidas. La diferencia fue el foco previo y esto obliga a ver a tus propias decisiones con más humildad. Muchas veces crees que decides por lógica, cuando en realidad estás justificando con lógica lo que tu atención ya inclinó emocionalmente. Y es que este es el corazón del capítulo. Cuando alguien te persuade bien, no sales diciendo me manipularon, sales diciendo yo mismo lo decidí, porque tu mente creó una narrativa coherente alrededor de lo que estaba focal, y esto tiene implicaciones enormes para tu vida personal. En una decisión de pareja, si antes de hablar haces que la otra persona piense en momentos bonitos, juntos será mucho más probable que te escuche sin ponerse a la defensiva. No porque hayas ganado el debate, sino porque su mente atribuirá su disposición a escucharte con el cariño que siente por ti. En una entrevista de trabajo, si antes de hablar haces que el entrevistador piense en liderazgo o crecimiento, cuando te evalúe, tenderá a verte como alguien con potencial, no solo como alguien con experiencia. En ventas, si primero haces que alguien piense en ahorro o tranquilidad, cuando vea el precio lo justificará como una inversión sensata. No estás engañando a nadie, estás guiando su atención hacia lo que quieres que su mente considere relevante. Cialdini insiste en que la persuasión más elegante no intenta cambiar la mente del otro por la fuerza, simplemente organiza el contexto mental en el que la persona tomará su propia decisión, y eso es mucho más efectivo, porque nadie quiere sentirse manipulado, pero todos quieren sentirse inteligentes, coherentes y dueños de sus decisiones. Este capítulo también te enseña algo muy poderoso sobre ti mismo. Si quieres cambiar tus hábitos, cambia primero tu foco. Si te enfocas todo el día en lo difícil que es cambiar, tu mente concluirá que el problema es demasiado grande. Si te enfocas en pequeños avances, tu mente empezará a creer que sí eres capaz. Si te enfocas en lo que te falta, sentirás frustración. Si te enfocas en lo que ya has logrado, sentirás motivación. Lo focal se vuelve causal incluso dentro de tu propia cabeza, y esto explica por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y sentir cosas totalmente distintas. Una persona se enfoca en el error que cometió y se siente un fracaso, y otra se enfoca en lo que aprendió y se siente más fuerte. La situación es la misma, la causa emocional cambia con el foco. Cialdini lleva esta idea al terreno de la influencia ética. Un buen persuasor no busca engañar, busca alinear el foco con el valor real de su propuesta. Si tu producto realmente ayuda a las personas, no necesitas manipularla, solo necesitas hacer que piensen primero en el problema que resuelve. Si tu mensaje es honesto, tu tarea no es convencer con trucos, sino preparar la mente para ver lo que ya es cierto. Este capítulo termina con una enseñanza clara. Antes de intentar persuadir, pregúntate dos cosas. Primero, ¿en qué quiero que esta persona esté pensando justo antes de escucharme? Y segundo, ¿qué causa quiero que atribuya a su decisión después? Porque si controlas eso, el resto casi se escribe solo. No necesitas discursos largos ni peleas, solo necesitas entender cómo funciona la mente humana. Cuando comprendes que lo focal se vuelve causal, empiezas a hablar menos y te preparas mejor. Empiezas a escuchar más y observas dónde está la atención de la otra persona. Empiezas a influir sin imponer. Y sobre todo, empiezas a tomar mejores decisiones de tu propia vida, porque eres más consciente de cómo tu atención está moldeando tu realidad. La persuasión deja de ser un juego de palabras y se convierte en un arte de dirección de la mente, no la del otro, también la tuya. Y cuando dominas eso, dejas de chocar con el mundo y empiezas a moverte con él. Capítulo 5. Los comandantes de la atención. Número 1. Los atractores. Antes de intentar persuadir a alguien, Cialdini se da cuenta de algo fundamental. La atención no es libre, no es neutral, no es racional. La atención tiene jefes, y estos jefes no son tu lógica ni tus argumentos, son estímulos que gobiernan tu mente sin pedir permiso. Cialdini los llama atractores. Son señales del entorno que secuestran tu atención de manera automática, rápida e involuntaria. No decides mirarlos, simplemente los miras, y entender esto cambia por completo cómo te comunicas con los demás y cómo proteges tu propia mente. Los atractores funcionan como interruptores
interruptores de tu cerebro. Cuando aparecen, tu mente deja lo que estaba haciendo y se gira hacia ellos. Y esto no es debilidad humana, es simplemente biología. Tu cerebro evolucionó para detectar peligros, oportunidades y cambios en el ambiente antes de que cualquier otra cosa. Sobrevivir dependía de notar lo inesperado. Por eso, cuando algo cambia bruscamente, tu atención vuelve hacia allí. Un ruido fuerte, una notificación, un movimiento rápido, una luz que se enciende de repente. Tu cuerpo reacciona antes de que puedas pensar. Cialdini observa que los mejores persuasores no luchan contra esa realidad, la utilizan. No intentan gritar más alto que el mundo. Diseñan el mundo para que su mensaje sea lo primero que tu mente vea. Piensa en las redes sociales. ¿Por qué los videos empiezan con golpes visuales, frases impactantes o imágenes chocantes? Eso no es casualidad. Son atractores diseñados para captar tu atención en los primeros 3 segundos. Pero aquí está la diferencia clave entre la manipulación y la persuasión inteligente. El objetivo no es solo llamar tu atención, es llevarte a un lugar que luego haga más probable el sí. El primer tipo de atractor que Cialdini destaca es el cambio brusco. Tu mente ama la estabilidad y odia lo impredecible. Cuando algo rompe el patrón, tu cerebro lo etiqueta como importante. Si estás en una reunión monótona y alguien cambia el tono de voz, tu atención regresa. Si un profesor deja de hablar y se queda en silencio, todos lo miran. Si un anuncio rompe con lo que esperabas ver, te quedas mirando. Un buen persuasor puede usar esto sin gritar ni exagerar. Solo necesita introducir un contraste claro antes de su mensaje. Por ejemplo, en una conversación seria, una frase inesperada, honesta, capta más atención que 1000 argumentos perfectos. Otro atractor poderoso es lo auténtico. Tu cerebro detecta la diferencia entre algo artificial y algo real incluso antes de que puedas explicarlo. Cuando ves cómo se fabrica un producto, cuando alguien te muestra sus errores, cuando alguien te habla sin máscaras, tu atención se acerca. No porque te esté vendiendo, sino porque tu mente percibe la verdad. Cialdini muestra a las personas que confían más y escuchan mejor cuando sienten que están viendo lo que es real, lo que hay detrás de escenas. Y esto explica por qué funciona también los videos donde alguien muestra su proceso, su trabajo, su esfuerzo o sus dudas. No es marketing frío, es psicología humana. Otro atractor que gobierna tu atención es todo lo relacionado con tu identidad. Cuando escuchas tu nombre, tu atención despierta de inmediato. Puedes estar distraído, cansado o pensando en otra cosa, pero si alguien dice tu nombre, reaccionas. Esto ocurre porque tu yo es el estímulo más relevante de tu mundo. Por eso, en comunicación, personalizar el mensaje funciona mejor que hablar en abstracto. Decir, esto te afecta a ti, mueve más que decir, esto afecta a mucha gente. Tu cerebro se siente interpelado, incluido y señalado. Y cuando tu identidad entra en juego, tu atención deja de ser pasiva y se vuelve emocional. Cialdini también analiza un atractor fascinante, lo prohibido o lo oculto. Todo lo que parece restringido, secreto o reservado despierta curiosidad. Si te dicen, esto no es para todo el mundo, tu mente quiere saber el por qué. Si ves un cartel de solo personal autorizado, te preguntas qué hay detrás. No es causal. Que muchos vendedores usen frases como solo para clientes selectos o acceso limitado, no están insultando, están activando tu atención. Tu mente quiere pertenecer al grupo exclusivo, quiere ser parte de lo mejor. Y aquí aparece una lección clave del capítulo. La atención no se gana con argumentos, se gana con contexto. Antes de hablar, ya has influido si lograste colocar un atractor adecuado. Cialdini insiste en que los atractores no son trucos baratos si se usan con ética. No se trata de engañar, se trata de hacer visible lo que realmente importa. Si tu mensaje es valioso, tu tarea es ayudar a la mente del otro a notarlo. En la vida cotidiana, esto tiene aplicaciones enormes. Si quieres que tu pareja te escuche, no empieces hablando mientras está distraída con el móvil. Crea un momento distinto, mírala a los ojos, cambia tu tono, usa su nombre, habla desde lo personal. Si quieres que tu hijo te haga caso, no repitas órdenes desde otra habitación. Acércate, míralo, toca suavemente su hombro y luego habla. Si quieres vender sin parecer vendedor, no empieces con precios o características, empieza mostrando algo real, cómo ayuda a la gente, por qué existe, qué problema resuelve. Si quieres persuadir a tu jefe, no entres con datos fríos, empieza conectando con lo que importa, resultados, seguridad, reputación y tranquilidad. Los atractores preparan el terreno, luego viene el mensaje, pero sin terreno fértil ninguna semilla crece. Cialdini también advierte algo crucial. Los atractores no solo influyen en los demás, también influyen en ti. Tu atención está siendo secuestrada constantemente por atractores digitales, notificaciones, titulares sensacionalistas, videos cortos, alarmas, mensajes, colores brillantes. No es que no tengas disciplina, es que estás rodeado de fuerzas diseñadas para gobernar tu foco. Comprender los atractores te permite proteger tu mente. Si sabes que los cambios bruscos te distraen, puedes apagar las notificaciones. Si sabes que lo prohibido te atrae, puedes cuestionar tus impulsos. Si sabes que tu nombre capta tu atención, puedes usarlo para recordar tus propias metas. El capítulo termina con una idea poderosa.
poderosa. Quien controla los atractores controla tu atención y quien controla tu atención controla la decisión. Pero la verdadera maestría no es manipular a otros, es aprender a diseñar tu entorno para que lo que te atraiga te acerque a quien quieres ser. Si tu entorno te atrae hacia el trabajo profundo, avanzarás. Si te atrae hacia distracciones, te estancarás. Los mejores persuasores no solo dominan a los demás, primero se dominan su propia atención. Y cuando entiendes cómo funcionan los atractores, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Y ya no eres víctima de lo que capta tu atención, te conviertes en el arquitecto de ella. Y eso por sí solo ya es una ventaja enorme en un mundo que vive peleando con tu mente. Capítulo 6. Los imanes. En el capítulo anterior vimos que hay fuerzas externas que tiran de tu atención sin pedir permiso. Un ruido, un cambio, una imagen, tu nombre, algo prohibido, algo auténtico. Esos eran los atractores. Fuerzas que vienen desde afuera y secuestran tu foco. Pero Cialdini descubre algo más profundo. Hay otra clase de fuerza que gobierna tu atención. No viene del mundo exterior, nacen dentro de ti. Y estas fuerzas se llaman imanes. Sí, los atractores te jalan desde afuera, los imanes te empujan desde adentro. Y esta fuerza, esta diferencia lo cambia todo. Un atractor puede hacer que mires y un imán hace que quieras mirar. Un atractor capta tu atención por un instante y un imán la mantiene viva. Un atractor te distrae y un imán te compromete. Cialdini se da cuenta de que la persuasión más poderosa no ocurre cuando alguien te obliga a prestar atención, sino cuando tú mismo decides prestarla. Y eso empieza con preguntas. No cualquier pregunta, preguntas que despiertan tu identidad, tus valores y tus metas. Cuando alguien te pregunta qué es lo más importante para ti en tu vida, tu mente cambia de estado al instante. Dejas de estar pasivo, dejas de estar distraído y empiezas a mirar hacia adentro. Tu atención ya no está flotando, tiene dirección. Eso es un imán psicológico. La pregunta, bien hecha, no te manipula, te activa. No te empuja a pensar lo que otro quiere. Te obliga a pensar lo que tú realmente quieres. Y allí está la paradoja brillante de Cialdini. Si quieres influir en alguien, el mejor primer paso no es decirle qué debe hacer, es hacerle pensar en quién quiere ser. Porque cuando alguien conecta con su identidad, sus decisiones empiezan a alinearse por sí solas. Imagínate esto. Un vendedor no te dice, compra este seguro, te pregunta, ¿qué tipo de futuro quieres para tu familia? Un profesor no te dice, estudia más, te pregunta, ¿qué clase de persona quieres ser en 5 años? Un líder no te ordena, trabaja más duro, te pregunta, ¿qué legado quieres dejar en este equipo? Nadie te está presionando y sin embargo tu mente ya está moviéndose hacia una respuesta. Ese movimiento interno es el imán. Otro tipo de imán poderoso es invocar metas no cumplidas. Cuando alguien te recuerda lo que querías lograr y aún no has logrado, tu atención se activa de inmediato, no por culpa, sino por significado. Si te preguntan, ¿sigues soñando con emprender o ya dejaste ese sueño morir? Tu mente no puede ignorarlo. Tu atención se alinea con algo profundo dentro de ti. Y cuando tu atención se alinea con una meta personal, cualquier mensaje relacionado con esa meta se vuelve más relevante automáticamente. Cialdini muestra que los mejores persuasores no atacan con argumentos. Primero activan el imán de las metas dormidas. También existe otro imán clave, la brecha de la curiosidad. Tu cerebro odia la incertidumbre. Cuando no sabes algo importante, tu mente se siente incompleta. Si alguien te dice, hay una razón por la que el 90% de las personas fracasan con sus metas y casi nadie la ve, tu atención ya se quedó enganchada. No porque te esté vendiendo algo, sino porque tu mente quiere cerrar esa brecha, quiere saber. La curiosidad no es distracción, es una fuerza de enfoque. Por eso, las mejores historias, clases, conversaciones no te dan todo de golpe, te dejan con preguntas abiertas. Tu mente sigue trabajando incluso cuando ya no estás escuchando. Eso es un imán funcionando en un segundo plano. Cialdini subraya algo muy importante. Los imanes son más éticos que los atractores cuando se usan bien. No te engañan con estímulos vacíos, te conectan con lo que ya llevas dentro. Un buen imán no crea deseos falsos, despierta deseos reales. En la vida cotidiana, esto tiene aplicaciones enormes. Si quieres que tu hijo deje el móvil y estudie, no le grites, pregúntale, ¿qué quieres lograr este año en el colegio? Si quieres que tu pareja te escuche, no empieces peleando, di, ¿qué tipo de relación quieres construir conmigo? Si quieres motivarte a ti mismo, no te castigues, pregúntate, ¿qué clase de persona quiero ser cuando mire atrás en mi vida? Tu atención sigue el significado, y el significado nace de tus valores, no de la presión externa. Cialdini también explica por qué los imanes funcionan tan bien en liderazgo y venta. Cuando alguien siente que está decidiendo por sí mismo, se compromete más con la decisión. Si yo te digo, tienes que hacer esto, te resistes. Si tú concluyes, quiero hacer esto, te comprometes. La persuasión con imanes no te empuja hacia una decisión, te invita a descubrirla. Otro imán poderoso es hacerte sentir parte de algo más grande. Cuando alguien te conecta con una misión, una comunidad o un propósito, tu atención se alinea de inmediato. No es lo mismo decir,
Necesitamos que trabajes más, que decir, estamos construyendo algo que puede cambiar la vida de muchas personas. El segundo mensaje activa un imán interno, el deseo de contribuir y pertenecer. Cialdini demuestra que la atención sostenida nace cuando el mensaje toca identidad, propósito o valores, no cuando toca el precio, datos o presión. Pero aquí viene la parte más interesante del capítulo. Los imanes no solo sirven para influir en otros, también sirven para gobernar tu propia mente. Si quieres enfocarte mejor, no necesitas más disciplina, necesitas mejores imanes. En lugar de forzarte a trabajar, puedes preguntarte ¿por qué empecé este proyecto? ¿Qué vida quiero construir con esto? ¿Qué me dolería más? ¿Fracasar por pereza o fracasar por miedo? Estas preguntas no te obligan, te alinean. Tu atención se vuelve voluntaria y no forzada. Cialdini cierra el capítulo con una idea central. Los atractores capturan la atención, pero los imanes la sostienen. Los atractores pueden iniciar la persuasión y los imanes la consolidan. Si quieres influir bien, necesitas ambos. Primero llamas la atención con un atractor y luego la orientas con un imán. Primero haces que miren y luego haces que quieran mirar. Y cuando alguien quiere mirar, ya estás a mitad del camino. Pero el verdadero poder no está en manipular, está en comprender cómo funciona la mente humana. Cuando entiendes los imanes, dejas de ver a las personas como objetivo y empiezas a verlas como seres con deseos, miedos, sueños y valores. Y cuando hablas desde allí, la persuasión deja de ser una técnica fría, se convierte en comunicación humana profunda. Y esa es la esencia de la persuasión. No se trata de ganar discusiones, se trata de crear condiciones mentales donde las decisiones correctas surjan casi solas. Porque cuando la atención está alineada con lo que realmente importa, el sí deja de ser una batalla y se convierte en una consecuencia natural. Capítulo 7. Asocio y luego pienso. Si el libro tuviera un corazón, este capítulo sería ese corazón. Cialdini llega aquí con una idea que parece simple, pero que cambia por completo la forma en que entendemos la persuasión, las decisiones y el comportamiento humano. Antes de pensar asociamos, antes de razonar sentimos, antes de analizar reaccionamos, y solo después justificamos con lógica lo que ya hemos decidido por asociación. Esto no es filosofía, esto es psicología real del funcionamiento de la mente humana. Durante años nos han dicho que las personas toman decisiones con argumentos, datos, números y razones. Cialdini demuestra que eso es una ilusión. La mayoría de nuestras decisiones no nacen del análisis, nacen de asociaciones automáticas. La mente funciona como una enorme red de conexiones invisibles. Cada palabra, cada imagen, recuerdo o emoción activa una cadena de ideas relacionadas. Si alguien te dice hospital, tu mente no solo ve un edificio, aparecen asociaciones, enfermedad, miedo, urgencia, bata blanca, olor a desinfectante, preocupaciones familiares, malas noticias, esperanzas, médicos, tratamientos. Si alguien te dice familia, no ves solo personas, aparecen emociones, cariño, protección, recuerdos, responsabilidad, seguridad o incluso dolor según tu historia. Y aquí está la clave de Cialdini. Cuando diriges la atención de alguien hacia una idea correcta, no activas solo esa idea. Activar esa idea despierta toda una red de significados que la rodea. Y esa red se convierte en el filtro con que esa persona interpreta lo que digas después. Si quieres vender un seguro y antes haces que alguien piense en seguridad, su mente ya está preparado para ver tu oferta como algo responsable y protector. Si quieres pedir colaboración y antes haces que alguien piense en generosidad, será más probable que diga que sí. Si quieres convencer a alguien de cambiar un hábito y antes activas la idea de futuro, esa persona empezará a evaluar sus decisiones con más seriedad. No cambias lo que la persona piensa, cambias el marco mental desde que él piensa. Cialdini muestra que el pensamiento racional llega tarde. Primero llega la asociación emocional, luego llega la lógica como un abogado defensor de esa emoción. Imagínate dos personas que escuchan exactamente el mismo discurso. A una, justo antes le muestran imágenes de caos, conflictos y desorden, y a otra le muestran imágenes de orden, estabilidad y seguridad. Ambas escucharon lo mismo, pero cada una lo interpreta de manera distinta porque su mente está en estados asociativos distintos. La primera verá riesgos, problemas y amenazas. La segunda verá oportunidades, soluciones y sentido. No cambia el mensaje, cambia el contexto mental. Eso es la primacia de las asociaciones. Cialdini insiste en algo muy importante. La asociación no es manipulación por defecto, es simplemente cómo funciona nuestro cerebro. La manipulación aparece cuando alguien usa estas asociaciones para engañar. La persuasión ética aparece cuando la usa para comunicar mejor y hacer visible lo que ya es valioso. En la vida real, esto pasa todo el tiempo. Un profesor que entra a un aula gritando y nervioso crea asociaciones de tensiones.
Un alumno escuchará menos aunque el contenido sea bueno. Un líder que habla con calma y respeto crea una asociación de confianza. Su equipo estará más abierto, incluso ante decisiones difíciles. Un padre que corrige desde el enojo activa asociaciones de miedo en el hijo. El mensaje deja de ser aprendizaje y se convierte en amenaza. Un padre que corrige desde el cuidado activa asociaciones de crecimiento. El mismo límite se percibe como protección y no castigo. La asociación manda. Cialdini también muestra que estas asociaciones pueden ser muy sutiles. A veces basta con una palabra. Si dices esto es una inversión, la gente piensa en futuro y crecimiento. Si dices esto es un gasto, la gente piensa en pérdida. No cambió el dinero, cambió la asociación. Si dices este problema es un reto, la mente activa energía y acción. Si dices este problema es un desastre, la mente activa estrés y bloqueo. Tu cerebro responde primero al significado emocional, no al dato objetivo. Otro punto clave del capítulo es que las asociaciones se activan más fuerte cuando tocan mi identidad. Si haces que alguien piense soy una persona responsable, será más fácil que tome decisiones responsables. Si haces que alguien piense soy una persona desordenada, será más fácil que siga actuando con desorden. Por eso, la forma en que te hablas a ti mismo tiene tanto impacto. Tus propias asociaciones moldean tu vida. Si te dices siempre fracaso, tu mente buscará pruebas de fracaso. Si te dices estoy aprendiendo, tu mente buscará oportunidades de mejora. Cialdini conecta esto con la idea central de la persuasión. Antes de intentar convencer a alguien, debes decidir qué asociaciones quieres activar en su mente. No se trata de engañar, se trata de alinear la conversación con el resultado que realmente quieres. Si quieres que alguien coopere, activa primero la asociación de equipo y colaboración. Si quieres que alguien compre, activa primero la asociación de beneficio y valor. Si quieres que alguien cambie, activa primero asociación de posibilidad y futuro. Y aquí hay un detalle brillante del libro. Las asociaciones no necesitan ser largas ni complejas. A veces basta con una pregunta bien hecha. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida ahora mismo? Esa pregunta activa asociaciones de valores, propósito y responsabilidad. Y cualquier mensaje que venga después será interpretado desde allí. Otras veces basta con un ejemplo, una historia o una imagen. Cialdini muestra que el cerebro humano piensa en imágenes y emociones antes que la lógica. Por eso las historias persuaden más que los datos. Una sola historia bien contada activa asociaciones profundas que ningún gráfico frío puede lograr. Pero el capítulo también nos advierte de un peligro. Si activas asociaciones equivocadas, puedes sabotear tu propia persuasión. Si hablas de un proyecto y lo presentas como difícil y agotador, activas asociaciones de cansancio y resistencia. Si lo presentas como retador o significativo, activas asociaciones de crecimiento y orgullo. No cambió el trabajo, cambió la actitud con que se enfrentará. Cialdini nos invita a ser más conscientes de nuestras propias asociaciones. ¿Por qué te estresas cuando escuchas reunión? ¿Por qué te bloqueas cuando escuchas venta? ¿Por qué te relajas cuando escuchas familia? Esas asociaciones están guiando tu vida más de lo que crees. La gran lección de este capítulo es clara. No persuades solos con argumentos, persuades con asociaciones. No cambias decisiones atacando la lógica, cambias decisiones cambiando el contexto mental. Y eso vale tanto para influir en otros como para influir en ti mismo. Si quieres ser más productivo, deja de decir tengo que trabajar y empieza a decir voy a construir mi futuro. Si quieres mejorar tus relaciones, deja de ver las conversaciones como peleas y empieza a verlas como oportunidades de conexión. Si quieres avanzar, deja de asociar el esfuerzo con sufrimiento y empieza a asociarlo con crecimiento. Cuando cambias tus asociaciones, cambias tu vida. Cialdini cierra este capítulo con una idea que atraviesa todo el libro. La persuasión real no empieza cuando hablas, empieza cuando decides qué quieres que la otra persona tenga en su mente antes de escucharte. Porque lo que esté en su mente determinará cómo interpretará cada palabra que digas. Asocio y luego pienso. Y después lo justifico con lógica lo que ya sentí. Entender eso te da una ventaja enorme en el trabajo, en las relaciones y en tu vida. No para manipular, para comunicar mejor, no para engañar, para ser más efectivo y humano al mismo tiempo. Porque cuando comprendes cómo funcionan las asociaciones, dejas de pelear con la mente de las personas y empiezas a trabajar con ellas. Y eso, más que técnica, es sabiduría psicológica aplicada a un mundo real. Capítulo 8. Lugares y las pistas adecuadas. Cialdini da aquí un paso más profundo y al mismo tiempo más práctico. Si en los capítulos anteriores aprendimos que la atención y las asociaciones moldean las decisiones, ahora comprendemos que estas asociaciones no nacen en el vacío, nacen en el lugar donde estamos. El espacio físico en el que te encuentras no es neutral, nunca lo ha sido y nunca lo será. Cada habitación, cada calle, cada oficina, cada aula, cada restaurante, cada gimnasio y cada casa está enviando señales psicológicas constantes a tu mente aunque no te des cuenta. Y esas señales influyen en cómo piensas, cómo sientes y finalmente cómo decides. Cialdini llama esto geografía persuasiva. No porque el mapa sea mágico, sino porque el entorno actúa como un persuasor silencioso antes de que alguien diga una sola palabra. La idea central es sencilla pero poderosa. Antes de intentar persuadir a alguien con argumentos, debes prestar atención al lugar donde ocurre la conversación.
No es lo mismo pedir un favor en un pasillo ruidoso que en un espacio tranquilo. No es lo mismo negociar en una cafetería desordenada que en una sala limpia y organizada. No es lo mismo hablar de futuro en una habitación oscura que en una habitación iluminada. Y el lugar ya está hablando por ti. Cialdini estudió durante años cómo las personas reaccionan de manera distinta según el contexto físico y simbólico. El despacho grande, con madera oscura, libros y diplomas en la pared, genera asociaciones de autoridad, seriedad y competencia. No necesitas decir que eres experto, el espacio ya lo comunica. Un local con música suave, luces cálidas y olor agradable genera asociaciones de calma y confianza. La gente baja la guardia sin darse cuenta. Una aula caótica con ruido y desorden genera asociaciones de distracción y descontrol. Los estudiantes no prestan atención, aunque el profesor sea brillante. Nada de eso es casual. Todo comunica. Cialdini muestra que los mejores persuasores no solo persuaden con las palabras, preparan su escenario. Si quieres convencer a alguien de trabajar contigo, no lo cites en un lugar frío y apurado. Elige un entorno que active asociaciones de colaboración y respeto. Si quieres pedir algo importante, no lo hagas mientras la otra persona está estresada o rodeada de distracciones. El momento y el lugar importan tanto como el mensaje. Pero el capítulo va más allá del espacio físico. También habla del contexto simbólico. Por ejemplo, si quieres hablar de crecimiento personal, no es lo mismo hacerlo en un bar ruidoso que en un lugar asociado al aprendizaje, como una biblioteca o un centro cultural. El cerebro conecta el tema con el lugar. El entorno refuerza o debilita tu mensaje. Cialdini explica que incluso detalles aparentemente pequeños cambian las decisiones. La luz importa, el ruido importa, el orden importa, el olor importa, la música importa. No porque sea magia, sino porque activan asociaciones emocionales. La luz fría y dura activa alerta y tensión. La luz cálida activa confianza y cercanía. Un espacio desordenado activa caos mental y un espacio limpio activa claridad. Un olor agradable activa bienestar y un olor fuerte o desagradable activa rechazo. Todo esto ocurre antes de que hables y eso en esencia es la persuasión. No convences solo con argumentos, convences preparando el ambiente mental y emocional. Cialdini cuenta cómo grandes empresas diseñan espacios específicamente para influir. Tiendas que huelen a limpieza para que confíes en sus productos, restaurantes con música lenta para que comas más despacio y gastes más, supermercados que ponen productos básicos al fondo para obligarte a recorrer todo el local. Nada de esto es casualidad, el lugar está guiando tus decisiones sin que lo notes. Pero el libro no es solo para empresas, eso también aplica para tu vida personal. Si quieres estudiar mejor, no intentes hacerlo en tu cama con el móvil al lado. Tu habitación te está diciendo descanso, no concentración. Si quieres trabajar en serio, crea un espacio que active tu productividad. Un escritorio limpio, sin distracciones, con todo lo que necesitas a mano. Si quieres hablar de algo importante con tu pareja, no lo hagas con la televisión encendida o el teléfono vibrando. El entorno ya está saboteando la conversación. Cialdini también habla de la pista ambiental. Pequeñas señales que activan asociaciones específicas. Un cartel con palabras como seguridad hace que la gente piense más en riesgos. Un cartel con palabras como bienestar hace que piensen más en cuidado. Un uniforme transmite autoridad. Una sonrisa transmite apertura. No necesitas convencer a alguien si el entorno ya lo predispuso. Otra idea clave del capítulo es que el lugar puede incluso cambiar tu identidad momentáneamente. Cuando entras a un hospital, te comportas diferente que en una fiesta. Cuando entras a un gimnasio, te comportas diferente que a tu casa. Cuando entras a una iglesia, te comportas diferente que en la calle. El espacio activa un rol en ti y ese rol influye en todas tus decisiones. Por eso Cialdini insiste, si quieres influir, diseña el contexto antes de diseñar el discurso. Los mejores persuasores no empiezan hablando, empiezan creando un ambiente adecuado. Pero hay algo aún más profundo. No solo el lugar físico importa, también el momento psicológico. Un lugar asociado a éxito puede hacer que alguien se sienta más confiado y abierto. Un lugar asociado a fracaso puede hacer que alguien se cierre o se ponga a la defensiva. Si vas a pedir una oportunidad laboral, no elijas un lugar que te haga sentir pequeño o intimidado. Elige un lugar que te haga sentir competente y tranquilo. Tu propia mente también responde al espacio y si tú te sientes mejor, persuadirás mejor. Cialdini también muestra que el lugar puede reforzar asociaciones morales. En espacios asociados a justicia, la gente tiende a comportarse con más honestidad. En espacios asociados con competencia agresiva, la gente tiende a comportarse con más egoísmo. Esto significa que el entorno no solo influye en decisiones prácticas, sino en valores y comportamientos. El capítulo nos deja una enseñanza muy clara. No luches contra tu entorno, utilízalo a tu favor. Si quieres que alguien te escuche, crea un espacio que invite a escuchar. Si quieres colaboración, crea un ambiente de respeto. Si quieres creatividad, crea un ambiente flexible y abierto. Si quieres disciplina, crea un ambiente ordenado. Nada de esto es manipulación por defecto, es inteligencia psicológica aplicada al mundo real. Y Cialdini conecta con toda su tesis aquí.
La persuasión no es solo lo que dices, es dónde lo dices, cuándo lo dices y cómo el entorno está hablando antes que tú. En la era de la distracción, esto es más importante que nunca. Estamos rodeados de estímulos que nos empujan en mil direcciones. Quien aprenda a controlar su entorno gana en una ventaja enorme. No puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar tu espacio más cercano, tu habitación, tu escritorio, tu lugar de trabajo, tus reuniones, tus conversaciones importantes. El capítulo cierra con una idea potente. Si quieres cambiar tus resultados, cambia primero el lugar desde el que actúas, porque cuando cambias el entorno, cambias las asociaciones que guían tu mente, y cuando cambias esas asociaciones, cambian tus decisiones, y cuando cambian tus decisiones, cambiará tu vida. Eso es la geografía persuasiva. No es un truco de venta, es una comprensión profunda de cómo la mente humana interactúa con el mundo, y quien domina esto no solo persuade mejor a otros, también se persuade mejor a sí mismo, porque para hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas, a veces es necesario persuadirte, porque a veces el mejor acto de liderazgo no es motivarte con palabras, es sentarte en el lugar adecuado para que tu mente haga el trabajo por ti. Capítulo 9. Causas, restricciones y correctivos. Hasta ahora, Cialdini te ha mostrado el porqué de la persuasión. Sabes que influir no empieza cuando habla. Sabes que la atención manda. Sabes que las asociaciones dirigen decisiones. Sabes que el lugar, el momento y el contexto ya están persuadiendo antes que tú. En este capítulo, Cialdini entra en el cómo, no de forma técnica ni académica, sino práctica directa y real. Si en los capítulos anteriores aprendiste a mirar la influencia con otros ojos, aquí aprenderás a utilizarla con precisión. La idea central es sencilla pero exigente. No basta con activar cualquier concepto antes de persuadir. Tienes que activar el concepto correcto, y ese concepto debe tener sentido. Debe estar conectado de manera lógica o emocional con lo que quieres lograr. Si no, tu persuasión se vuelve manipulación barata o simplemente no funciona. Cialdini lo explica con claridad. La persuasión no es magia, es alineación. Primero eliges la causa focal, es decir, aquello en lo que quieres que la persona esté pensando antes de escuchar tu respuesta. Pero aquí está el error que comete la mayoría de la gente. Creen que pueden hacer pensar a otros en cualquier cosa y luego convencerlos de cualquier cosa. Y no funciona así. Si quieres que alguien done dinero a una causa benéfica, hacerle pensar antes en dinero o lujo puede ser contraproducente, pero hacerle pensar en generosidad, comunidad o ayuda sí prepara su mente para decidir que sí. Si quieres vender un producto de alta calidad, no hagas que la persona piense en barata o descuento antes de hablar. Hazla pensar en durabilidad, prestigio, confianza. Si quieres que alguien confíe en ti, no hagas pensar primero en engaño o sospecha, hazlo pensar en honestidad y lealtad. La mecánica es simple, pero siempre es la misma. Eliges un concepto que al activarse haga que tu propuesta posterior parezca natural, coherente y atractiva. Cialdini llama esto la relación causa-propuesta. La causa no es tu mensaje, es el marco mental en que se vuelve tu mensaje lógico. Si quieres que alguien se comprometa con un proyecto, primero activas valores como responsabilidad o crecimiento personal. Cuando luego le pidas compromiso, su mente ya estará alineada con esa idea. Si quieres que alguien cambie un hábito, no empieces atacando su comportamiento. Primero hazlo pensar en el bienestar, en el futuro, en la disciplina, y después el cambio parecerá más razonable. Pero el capítulo no solo habla de elegir la causa correcta, también habla de las restricciones. Y aquí Cialdini es muy claro y muy ético, no todo vale. La persuasión solo funciona cuando la conexión entre el concepto activado y la propuesta es real y legítima. Si intentas forzar relaciones, asociaciones engañosas, la mente del otro detectará incoherencia y se cerrará. Por ejemplo, si quieres vender un curso de productividad y haces que esa persona piense primero en la libertad financiera, eso puede tener sentido. Pero si haces que piense en vacaciones paradisíacas y luego venderle un libro sobre disciplina dura, la conexión es débil y la influencia se rompe. La mente humana es más inteligente de lo que creemos. No necesitamos pruebas científicas para sentir que algo no cuadra. Y cuando se siente esa incoherencia, se pone uno a la defensiva. Por eso Cialdini insiste, la persuasión debe ser relevante y honesta. No se trata de manipular, sino de preparar el terreno mental adecuado para una conversación justa. Otro riesgo que analiza en este capítulo es la distracción. Vivimos en la época donde la atención es el recurso más escaso. Puedes intentar persuadir a alguien, pero si su mente está atrapada en el móvil, el ruido, la ansiedad o la multitarea, tu estrategia se derrumbará. La persuasión exige que la persona tenga atención disponible. Si alguien está estresado, apurado o saturado, tu mensaje no penetrará. Por eso, parte de la mecánica de la persuasión es eliminar distracciones antes de intentar influir. A veces, el acto más persuasivo no es decir algo brillante, sino simplemente decir, vamos a sentarnos un momento con calma.
o pedirle a alguien que guarde el teléfono antes de hablar de algo importante. Cialdini también explica que no solo podemos usar la persuasión a su favor, sino también protegernos de ella. Así como tú puedes preparar la mente de otros, otros pueden intentar preparar la tuya. La publicidad lo hace todo el tiempo. Un anuncio de coches te muestra primero éxito y estatus antes de hablar del precio. Una campaña política te muestra primero miedo o amenaza antes de hablar de su propuesta. El capítulo te enseña a reconocer estas tácticas para no caer en decisiones automáticas. Si notas que alguien intenta llevar tu atención a un concepto emocional muy fuerte, antes de hacerte una petición, detente, respira, cambia tu foco. No dejes que el primer concepto domine tu mente sin cuestionarlo. Tú también puedes reencuadrar la situación. Si un vendedor intenta activar escasez diciendo solo queda uno, puedes conscientemente pensar, parar, detenerte en calma y reflexionar antes de decidir. Eso rompe el efecto automático. Cialdini llama esto correctivos mentales. No se trata de volverte paranoico, sino más consciente de todo. La persuasión funciona mejor con mentes distraídas y reactivas, pero funciona peor con mentes atentas y reflexivas. Y ese es un poder enorme que ganas al leer este libro. Ya no eres una víctima pasiva de la influencia. Empiezas a ver venir antes de que te afecte. Otra pieza clave del capítulo es la alineación entre lo que activas y lo que haces después. No sirve activar los valores nobles y luego comportarte de manera incoherente. Si haces que alguien piense en honestidad y luego mientes, pierdes credibilidad al instante. Si activas cooperación y luego actúas de forma egoísta, la confianza se rompe. La persuasión no es solo técnica, es carácter. Y aquí Cialdini conecta influencia con ética. Los mejores persuasores no solo son hábiles, también son congruentes. No prometen una cosa y hacen otra. No preparan la mente de la gente para luego traicionarla. Cuando tu causa focal está alineada con tu mensaje y tu comportamiento, tu influencia se vuelve natural y poderosa. El capítulo también muestra la persuasión no tiene que ser compleja. A veces es tan simple como elegir bien tus primeras palabras. Si quieres que alguien colabore contigo, empieza la conversación preguntando ¿qué es lo más importante para ti en este proyecto? Ya orienta su mente hacia la responsabilidad y el compromiso. Si quieres que alguien se abra contigo, empieza diciendo valoro mucho tu sinceridad. Ya predispone a la honestidad. Pequeños gestos cambian grandes decisiones. No necesitas discursos brillantes ni elaborados. Necesitas intención clara y un foco estratégico. Cialdini cierra el capítulo con una idea clave. La persuasión efectiva no se basa en trucos, sino en comprensión profunda de la mente humana. Quien domina la mecánica de la persuasión no intenta controlar a otros, intenta crear contextos donde las buenas decisiones sean más probables. No manipula, facilita claridad, no presiona, orienta la atención, no engaña, alinea significado, y eso lo cambia todo, porque entonces la influencia deja de ser una lucha de egos y se convierte en un diálogo inteligente entre mentes. En tu vida diaria, esto significa algo muy práctico. Antes de discutir con alguien, piensa en qué está enfocada su mente ahora mismo. Antes de pedir algo, piensa qué concepto necesito activar primero. Antes de convencer, piensa cómo preparo el terreno mental. Si quieres menos conflictos, usa mejor la persuasión. Si quieres más acuerdos, dirige mejor la atención. Si quieres relaciones más sanas, crea mejores contextos. El capítulo termina dejando claro que la persuasión es el puente entre la psicología y la acción. No es teoría de académicos, es una herramienta para vivir mejor, porque cuando entiendes cómo funciona la mente antes de decidir, dejas de pelear con las personas y empiezas a moverte con ellas. Y eso, más que una técnica de persuasión, es una forma más inteligente de relacionarte con el mundo. Capítulo 10. Amplias avenidas y astutos atajos. Después de todo lo que has aprendido, Cialdini hace algo brillante en este capítulo. No tira por la borda todo su trabajo anterior, lo integra. No dice, olvida los 6 principios de la influencia. Dice, esos 6 principios no solo sirven para persuadir, también son perfectos motores de persuasión. Es como si descubrieras que sus viejas herramientas no eran solo martillos para clavar decisiones, sino también llaves para abrir la mente antes de hablar. Y aquí aparece la idea central del capítulo. Los 6 principios clásicos, reciprocidad, compromiso, prueba social, autoridad, simpatía y escasez, no solo convencen, preparan el terreno mental. Son amplias avenidas por donde puedes guiar la atención de alguien antes de pedirle nada. Y también son atajos astutos que activan emociones y asociaciones en segundos. Cialdini empieza con una pregunta sencilla. ¿Por qué funcionan también los principios? Porque no dependen de la lógica fría, dependen de cómo está programada nuestra mente para vivir en sociedad, y eso los convierte en armas perfectas de la persuasión. Piensa en la reciprocidad. Si quieres que alguien te ayude, el error típico es pedir directamente el favor.
Pero el persuasor inteligente no empieza allí. Primero hace que la persona recuerde momentos en que él la ayudó o momentos en que recibió ayuda. Tal vez diciendo algo tan simple como siempre he visto que eres de las personas que apoyan a los demás. Sin darte cuenta, ya activaste la reciprocidad. Ahora, cuando pidas ayuda, la persona no siente presión, siente coherencia con su propia identidad. No estás pensando me quiere utilizar, está pensando yo soy alguien que ayuda. La decisión ya está medio tomada antes de que hable. Luego viene el compromiso y la coherencia. Aquí Cialdini muestra algo brutalmente práctico. Si quieres que alguien se comprometa con algo grande, no empieces pidiéndole grande. Primero, haz que se comprometa con algo pequeño. No le pidas a alguien que te acompañe a un proyecto de 6 meses. Pídele su opinión, o que te dé 5 minutos, o que te dé un consejo. Ese pequeño compromiso ya cambia su autoimagen. Empieza a verse como alguien involucrado contigo, como alguien sabio, y cuando luego le propongas algo mayor, su mente dirá, bueno, ya estoy metido en esto, lo voy a ayudar. La persuasión aquí es hacer que las personas se vean a sí mismas como alguien alineado contigo antes de pedir nada importante. Esto pasa todo el tiempo en la vida real. Alguien te escribe por WhatsApp, te puede hacer una pregunta rápida y tú dices sí, y de repente estás metido en una conversación larguísima. No fue manipulación, fue compromiso progresivo. Cialdini muestra que los mejores influyentes no presionan, van construyendo identidad paso a paso. Luego está la prueba social. Este principio es enorme en nuestra época. Vivimos mirando lo que hacen los demás en Instagram, TikTok, YouTube, reseñas, comentarios y like. Cialdini explica que en persuasión no necesitas decir todo el mundo lo hace. Basta con hacer que la persona piense en otras personas parecidas a ella que ya tomaron ciertas decisiones. Si quieres que alguien lea un libro, puedes decir muchos jóvenes como tú han leído y les ha cambiado la forma de ver el mundo. Antes de recomendarle nada, ya activaste el pensamiento. Si gente como yo lo hizo, quizás yo también debería hacerlo. Las personas empiezan a moverse hacia él sin que tú la forces. La autoridad funciona igual. No necesitas presumir títulos ni diplomas. A veces basta con mencionar una referencia creíble antes de hablar. Si quieres que alguien confíe en tu consejo de salud, puedes decir primero, lo leí en un estudio en Harvard, o esto lo explica un médico muy famoso. Antes de exponer tu idea, la mente ya está predispuesta a escuchar, no porque sea más inteligente, sino porque la autoridad activó la confianza. Cialdini deja claro que esto no es un engaño, es como funciona el cerebro humano. Preferimos informarnos que venga de fuentes percibidas como competentes, como autoridad. Luego viene la simpatía. Este es el quizás más humano de todos. Si quieres persuadir a alguien, no empieces con argumentos fríos, empieza construyendo conexión. Haz que la persona se sienta vista, comprendida o valorada. Puedes comentar algo personal, encontrar un punto en común o mostrar vulnerabilidad. Cuando alguien se siente cercano a ti, su mente se abre, y es entonces cuando tu mensaje entra con menos resistencia. La persuasión aquí es emocional. Primero haces que la persona te vea como alguien parecido, confiable o agradable, y después tu propuesta ya no se siente como una imposición, sino como una conversación entre iguales. Finalmente entra la escasez. Cialdini explica que este es el principio, no solo crea urgencia, sino también cambia el foco mental. Cuando algo parece limitado, nuestra atención se intensifica, pero en persuasión no se trata solo de decir quedan pocas plazas, se trata de activar la idea de oportunidad antes de hablar. Si quieres que alguien aproveche algo, puedes hacerle pensar primero en lo rápido que pasa el tiempo o en las oportunidades que ha dejado escapar. Y luego cuando le digas que esta oportunidad es la última, su mente ya estará alineada con el valor de actuar ahora. Lo que une a estos 6 principios es una idea clave del capítulo. Todos funcionan mejor cuando se usan antes de persuadir, no solo durante la persuasión. Son caminos para dirigir la atención hacia valores, emociones y asociaciones que hacen que tu mensaje tenga sentido. Cialdini los llama amplias avenidas porque son rutas naturales por donde la gente ya circula. No tienes que forzar nada, solo alinearte con cómo piensa la gente. Pero también los llama astutos atajos porque activan decisiones rápidamente sin necesidad de argumentos largos. Y aquí viene una lección poderosa para tu vida real. Si estás discutiendo con alguien y no te escucha, no intentes hablar más fuerte. Cambia el marco mental primero. Si quieres convencer a tu pareja de hacer algo juntos, activa simpatía y cooperación antes de pedir. Si quieres que un profesor te escuche, activa respeto y autoridad antes de reclamar. Si quieres que un cliente te compre, activa valor, escasez antes de hablar de precio. La influencia no es una guerra verbal, es una preparación psicológica. Cialdini también advierte algo importante. Usar estos principios como persuasión exige ética. Si los usas para engañar, tarde o temprano te descubrirán. La gente puede no saber explicar el porqué, pero siente cuando alguien está siendo falso. Los mejores persuasores no manipulan, se alinean, no presionan, predisponen, no engañan, iluminan.
Este capítulo también te muestra que la persuasión reduce el conflicto. Cuando preparas bien la mente del otro, la conversación fluye mejor, menos peleas, menos resistencia, más acuerdos naturales. No porque la otra persona pierda poder, sino porque entiende mejor tu punto de vista. Cialdini termina el capítulo con una idea clave. Los 6 principios no son solo tácticas para ganar discusiones, son mapas de cómo funciona el ser humano. Quien los comprende entiende por qué la gente dice sí y por qué dice que no. Y quien entiende eso deja de forzar y empieza a influir con inteligencia. En tu vida diaria esto significa algo muy concreto. Antes de intentar convencer a alguien, pregúntate, ¿en qué quiero que esté pensando antes de que yo hable? Quiero activar confianza, generosidad, identidad, urgencia, pertenencia o credibilidad. Elige tu vía y prepara el terreno. Y cuando hables, tu mensaje ya no será una batalla, será una consecuencia natural. Cialdini no te enseña a manipular mentes, te enseña a leerlas. Y cuando sabes leer la mente humana, deja de empujar puertas cerradas y empiezas a caminar por puertas que ya están abiertas. Eso es la verdadera maestría de la persuasión. Capítulo 11. Estar juntos. Cialdini abre este capítulo con una idea que parece simple pero es profundamente transformadora. La forma más poderosa de influir en alguien no es convencerlo ni presionarlo, ni argumentar mejor. Es lograr que te vea como parte del mismo equipo, no como un adversario, no como competidor, no como alguien que quiere algo de él, sino como un nosotros. Cuando dos personas se sienten parte del mismo grupo, la mente cambia por completo, la atención deja de buscar amenazas y empieza a buscar cooperación. Las defensas bajan, la desconfianza disminuye, la disposición a ayudar aumenta. Cialdini lo llama esto unidad y lo define como el nivel más profundo de influencia. No persuadir a alguien desde afuera, sino hacer que te incluya dentro de su identidad. Si alguien siente que tú y él son parte de lo mismo, ya no tiene que decidir si te apoya. Apoyarte se vuelve natural, porque sería como apoyarse a sí mismo. Esto suena abstracto, pero en la vida real es brutalmente práctico. Piensa en un partido de fútbol. Si tú y otra persona apoyan el mismo equipo, pueden ser completos desconocidos, pero ya hay una conexión automática. Tú sonríes, hablas con confianza, compartes emoción. No necesitas persuadirlo para que él celebre contigo. La identidad compartida hace el trabajo. Cialdini muestra que lo mismo ocurre en relaciones, negocios, educación y liderazgo. Cuando activas identidad común antes de pedir algo, la persona se mueve hacia ti sin resistencia. Este capítulo se centra en cómo crear y activar ese sentimiento de estar juntos. La primera clave es el lenguaje. No es lo mismo decir, tú tienes que hacer esto, que decir, nosotros podemos hacer esto juntos. El simple cambio de pronombres cambia la psicología. Tú crea separación, nosotros crea unidad. En una discusión de pareja, decir tú siempre haces esto activa la defensa. Decir nosotros estamos pasando por esto activa la cooperación. En el trabajo, decir tu equipo falló genera tensión. Decir como equipo tenemos que mejorar genera responsabilidad compartida. La persuasión aquí no está en el argumento, está en el encuadre. Antes de intentar convencer, haces que la persona se vea como parte de tu círculo. Cialdini también habla de los símbolos compartidos. Una camiseta del mismo club, una bandera, un saludo común, un chiste interno, una historia compartida. Estos detalles parecen pequeños, pero activan la pertenencia. Cuando alguien siente pertenencia, su mente deja de preguntarte, ¿qué gano yo? Y empieza a preguntarte, ¿qué es mejor para nosotros? Y eso lo cambia todo. Otro punto clave es el origen compartido. Si dos personas descubren que crecieron en el mismo barrio, que estudiaron en el mismo colegio o que vienen del mismo país, la conexión aparece instantáneamente, no porque sean iguales en todo, sino porque comparten una raíz. En ventas, los mejores vendedores no empiezan hablando del producto, empiezan encontrando puntos en común. Ah, tú también vienes de Vallecas. Ah, tú también trabajaste de camarero. Ah, a ti también te costó salir adelante. Ese momento crea unidad. Y cuando luego presentan su oferta, ya no se siente como un extraño vendiendo, sino como alguien de los nuestros recomendándonos algo. Cialdini explica que esta sensación de unidad activa una zona del cerebro asociada con la protección y el cuidado. Ayudar al grupo se siente moralmente correcto, no es manipulación, es psicología social básica. Luego introduce una idea más profunda. La identidad compartida puede ser creada, no solo descubierta. No necesitas haber nacido en el mismo lugar para generar una unidad. Puedes construirla alrededor de los valores, de las metas o las experiencias. Si dices, los que estamos aquí queremos salir adelante, ya creaste un grupo. Si dices, los que escuchamos este canal queremos crecer, ya creaste una comunidad. Y cuando hay comunidad, la influencia fluye mejor. Cialdini cuenta ejemplos donde negociadores cambian del rumbo de una conversación simplemente diciendo, estamos aquí para encontrar una solución justa para todos. Esa frase transforma la dinámica de lucha a colaboración. En vez de yo contra ti, ahora nosotros contra el problema. Eso es persuasión
Y ese cambio es oro, porque la mente deja de ver al otro como un enemigo y empieza a verlo como un aliado. Otra herramienta poderosa es la sincronía. Cuando dos personas hablan al mismo ritmo, hacen gestos parecidos o usan palabras similares, se sienten más conectadas. No es teatro, es conexión humana natural. Cuando escuchas a alguien y repites ligeramente su forma de expresarse, la persona siente que la entiendes, y sentirse entendido es el primer paso para estar abierto a cambiar. Cialdini también muestra cómo la unidad reduce la necesidad de argumentos. Si alguien te ve como parte de su grupo, confiará más en tu criterio. No necesita que lo convenzas con datos. Confía porque confía en ti. Y esto explica por qué escuchamos más amigos que a desconocidos, incluso cuando los desconocidos tienen más conocimiento. La influencia no depende solo de la verdad, depende de la relación. El capítulo también advierte algo importante. La unidad mal usada puede volverse manipulación. Crear un falso nosotros solo para aprovecharte de alguien es peligroso y es éticamente incorrecto. Tarde o temprano se notará. La unidad real nace del respeto, no de la estrategia vacía. La mejor persuasión está basada en la unidad porque es genuina. Si no compartes valores, no fuerces pertenencia, busca puntos reales de conexión. Luego Cialdini conecta esta idea con el liderazgo. Los mejores líderes no mandan desde arriba, construyen una identidad compartida. No dicen yo quiero que hagan esto, dicen esto es lo que somos como equipo y lo que vamos a hacer. Y cuando la gente se identifica con esa visión, actúan sin que nadie tenga que empujarla. Esto aplica perfectamente a tu vida diaria. Si quieres influir en tu familia, crea unidad antes de pedir. Si quieres motivar a tu pareja, habla desde el nosotros. Si quieres liderar en un trabajo, construye una identidad de equipo. Si quieres convencer a un amigo, primero hazlo sentir comprendido. La persuasión más poderosa no grita, une. No impone, integra y no divide, construye. Cialdini cierra el capítulo con una frase implícita que atraviesa todo el libro. La influencia más duradera no nace de técnicas, nace de los vínculos. Cuando alguien te siente parte de su mundo, no necesita defenderse de ti. Y cuando no hay defensa, tu mensaje entra con claridad. Por eso, la unidad es el primer gran pilar de la persuasión. Antes de hablar, crea conexión. Antes de convencer, crea pertenencia. Antes de pedir, construye un nosotros. Si logras que la persona se vea a sí misma de tu lado, ya ganaste la mitad del juego. No porque la manipulaste, sino porque la incluiste. Y cuando incluyes, te escucha. Y cuando te escucha, puedes influir. Y cuando influyes con respeto, cambias vidas sin romper relaciones. Esa es la verdadera maestría de Cialdini. No controlar a los demás, sino entenderlos y caminar con ellos. Porque al final, las decisiones más poderosas no se toman solos, se toman juntos. Capítulo 12. Actuar juntos. Cialdini da un paso más en la idea de unidad. En el capítulo anterior vimos que sentirse parte del mismo nosotros cambia la mente de las personas. Ahora muestra algo aún más poderoso. No basta con sentir unidad. La unidad se vuelve realmente fuerte cuando hacemos cosas juntos. La acción compartida crea vínculos que las palabras por sí solas no lo logran. Y aquí aparece la idea central de este capítulo. Cuando dos o más personas actúan al mismo tiempo, en la misma dirección, con el mismo ritmo, su mente empieza a sincronizarse. No solo cooperan hacia afuera, empiezan a sentirse conectados por dentro. Cialdini explica que el cerebro humano está diseñado para la coordinación social. Durante miles de años sobrevivimos gracias a la acción colectiva. Cazar juntos, defendernos juntos, construir juntos, mover cosas pesadas juntos. Nuestro sistema nervioso premia esa coordinación con sentimientos de confianza, pertenencia y cercanía. Por eso, cuando haces algo junto a alguien, aunque sea algo pequeño, la relación cambia. No es teoría, es experiencia humana básica. Piensa en dos personas empujando un coche averiado. Al principio son extraños, pero después de moverlos juntos ya se miran distintos. Hay una sensación táctica de somos un equipo. Lo mismo pasa cuando cantas con otra persona en un concierto. No lo conoces, pero sientes conexión. Cuando bailas en un grupo ríes más. Cuando remas con alguien te alineas. Cialdini demuestra que esta sincronía física genera lo que llama unidad operativa. Es decir, ya no solo piensas, estamos juntos, sino que tu cuerpo lo ha vivido y lo asume. Y eso es una persuasión potentísima, porque después de actuar juntos, decir sí al otro se siente natural, no como consecuencia, como continuidad de la colaboración. El capítulo arranca con estudios donde personas que movían un objeto al mismo tiempo, aunque fuera una caja ligera, luego mostraban más disposición de ayudarse entre sí, no porque hablaron de valores o acuerdos, simplemente porque sus cuerpos estuvieron alineados. Otro experimento clásico que menciona Cialdini es el de cantar juntos. Grupos que cantaban al unísono antes de una decisión cooperaban más que grupos que solo conversaban. La música no los convencía con argumentos, los unía por sincronía, y esto es clave para entender la persuasión moderna.
No todo se juega en lo que dices, a veces se juega en lo que haces antes de hablar. Si quieres influir, primero crea una experiencia compartida, no una presentación, una acción. Cialdini aplica esto a la negociación, liderazgo y relaciones. Por ejemplo, antes de pedir algo importante, puedes proponer una actividad breve y conjunta, mover unas sillas juntos, organizar algo juntos, resolver un pequeño problema juntos. Ese acto físico crea un lazo psicológico que suaviza cualquier conversación posterior. No es por magia, es neurociencia social. El cerebro asocia trabajamos juntos con estamos del mismo lado. Y cuando alguien te percibe como un aliado, su mente deja de buscar razones para rechazarte y busca razones para cooperar. Otro punto fuerte del capítulo es la idea del ritmo compartido. Cuando dos personas caminan al mismo paso, hablan con el mismo tono de voz o incluso inspiran a la vez, se sienten más conectadas. Y esto no es casualidad. El cuerpo sincroniza primero y la mente sigue después. Por eso, deportes de equipo entrenan movimientos repetidos y coordinados, no solo para rendir mejor, sino para construir confianza interna. Cialdini muestra que esta sincronía también funciona en conversaciones. Si asientes al mismo tiempo que tu interlocutor, si reflejas suavemente su postura, si adaptas su tono de energía, su voz, creas una sensación de estamos alineados, y no es manipulación, es empatía corporal. Luego conecta esto con la vida real. En una familia, cuando todos cocinan juntos, la convivencia mejora. En un equipo de trabajo, cuando resuelven algo juntos, en vez de dividir tareas sin contacto, la moral aumenta. En una pareja, cuando hacen actividades compartidas, caminar, entrenar, viajar, la relación se fortalece. La unidad no se construye solo hablando de ella, se construye viviéndola. Cialdini también introduce la idea de rituales compartidos. Un ritual no tiene que ser religioso. Puede ser algo tan simple como tomar café juntos todas las mañanas, reunirse para comer los viernes, hacer una llamada semanal. Estos rituales crean identidad colectiva y esa identidad facilita la influencia mutua. Si tú eres parte del ritual, tu palabra pesa más porque ya eres parte del grupo. Luego, el capítulo se vuelve más estratégico. Si quieres persuadir a alguien, no empieces con argumentos, empiezas con acciones compartidas. Si quieres convencer a un amigo de entrenar contigo, no le des un discurso motivacional, dile, ven, hacemos solo 10 minutos juntos. Esos 10 minutos crean compromiso psicológico. Si quieres que alguien colabore contigo en un proyecto, no expliques todo de entrada. Dile, ayúdame solo a mover esto un momento. Esa pequeña ayuda abre la puerta a una cooperación mayor. Cialdini lo llama cooperación en escalera. Primero algo pequeño juntos y luego algo más grande, pero siempre desde el hacer y no desde el convencer. El capítulo también advierte sobre algo importante: la acción conjunta debe ser real, significativa, aunque sea breve. No funciona si es artificial o forzada. Las personas sienten cuando solo la usan como herramienta. La unidad auténtica nace de la colaboración genuina. Otro aspecto clave es que actuar juntos reduce conflictos. Cuando dos personas están peleando y las pones a resolver algo práctico juntas, la tensión baja, el cuerpo entra en modo cooperación y la mente lo sigue. Esto explica por qué muchas terapias de pareja incluyen actividades compartidas. No solo hablar de los problemas, hacer cosas juntos para reconstruir conexión. Cialdini cierra el capítulo con una idea potente. La influencia más profunda no ocurre cuando hablas mejor que el otro, ocurre cuando caminas con el otro, cuando construyes con el otro, cuando actúas con el otro. Porque al actuar juntos, dejas de ser el que quiere algo y te conviertes el que trabaja conmigo. Y eso lo cambia todo. En un mundo moderno vivimos muy separados, cada quien con su móvil, su pantalla, su burbuja. Este capítulo es un recordatorio brutalmente humano. La unidad no nace de los likes ni de los mensajes, nace de la acción compartida. Si quieres persuadir, primero comparte movimientos. Si quieres liderar, primero trabaja al lado de tu equipo. Si quieres convencer, primero crea experiencia común. Si quieres influir, primero actúa junto a los demás. Cuando el cuerpo se sincroniza, la mente se abre. Cuando la mente se abre, la persuasión fluye. Y cuando la persuasión fluye desde la cooperación, ya no es manipulación, es influencia ética. Cialdini no te enseña a dominar a las personas, te enseña a caminar con ellas. Porque al final, los cambios más duraderos no se imponen, se construyen juntos. Capítulo 13. La utilización de la ética de la persuasión. Cialdini sabe algo muy claro. Todo lo que hemos aprendido hasta aquí puede ayudarte a influir, convencer, negociar, liderar y comunicar mejor, pero también puede usarse mal, y por eso este capítulo es quizás la parte más importante del libro. No es un capítulo técnico, es un capítulo de carácter, no te habla de técnicas nuevas, te habla de quién decides ser cuando tienes poder, porque la persuasión es poderosa, y cuando algo es poderoso, siempre plantea una pregunta moral: ¿lo usarás para elevar a las personas o para explotarlas? Cialdini arranca el capítulo reconociendo algo incómodo pero real: la influencia existe con o sin nosotros. Todos los días, marcas, políticos, vendedores, redes sociales y algoritmos ya están usando técnicas de persuasión contigo. Tu atención está siendo moldeada constantemente, tu manera de pensar está siendo preparada antes de que tomes decisiones. Lo que cambia con este libro no es que la influencia empiece a existir, lo que cambia es que tú ahora ves al juego.
Y cuando ves al juego, tienes la responsabilidad. Cialdini deja algo claro, que la línea entre persuadir y manipular no está en la técnica, sino está en la intención y en las consecuencias. La misma herramienta puede ser ética o dañina según cómo y para qué se use. Si preparas la mente de alguien para que tome una mejor decisión para su vida, estás usando la persuasión como un servicio. Si las preparas para que tome una peor decisión, pero solo te beneficia a ti, estás usando la persuasión como explotación, manipulación. Esa es la diferencia central. El capítulo insiste en que la persuasión es ética cuando hay tres condiciones claras. Primero, cuando el concepto que haces focal realmente tiene relación con lo que propones. No engañas, no desvías, no distraes con algo irrelevante solo para sacar ventaja. Si quieres vender un curso de disciplina financiera, es legítimo hacer que la persona piense en seguridad y un futuro antes de hablar, pero sería manipulación hacerla pensar en miedo extremo o culpa para presionarla a comprar. La conexión debe ser honesta. Segundo, cuando la decisión final beneficia de verdad a la persona y no solo a ti, Cialdini repite una idea simple pero profunda. La influencia más efectiva a largo plazo es la que deja a la otra persona mejor de lo que estaba antes, no peor, no más confundida, no más dependiente, mejor, y eso es importante. Si ayudas a alguien a ordenar su mente, aclarar sus valores o ver con más claridad, tu influencia no solo es ética, es valiosa. Tercero, cuando no ocultas información clave. La persuasión no debe ser una cortina de humo para tapar datos importantes. Puedes preparar la mente de alguien, pero no esconder la verdad. Persuadir no es mentir, es presentar la realidad de una forma que la haga más comprensible y más justa. Cialdini comparte ejemplos reales de cómo incluso buenas intenciones pueden torcerse. Habla de vendedores que usan la simpatía artificial para ganarse la confianza y luego traicionar esa confianza. Hablan de políticos que activan emociones de miedo para manipular votantes en lugar de informarles. Habla de empresas que crean escasez falsas para empujar compras impulsivas. Todas esas son formas de persuasión mal utilizadas. Funcionan en corto plazo, pero destruyen la credibilidad a largo plazo. Y aquí está una de las lecciones más importantes del capítulo. La ética no es solo moralmente correcta, también es estratégicamente inteligente. La manipulación puede darte una venta hoy, la integridad te construye una reputación para toda la vida. Cialdini insiste que el verdadero poder de la persuasión está en facilitar las decisiones y no en forzarlas. Tu objetivo no es que la persona diga sí, pase lo que pase. Tu objetivo es que diga sí porque es realmente lo que es mejor para ella. Y eso cambia completamente cómo utilizas estas herramientas. Ya no buscas ganar por cualquier precio, buscas alinear interés, buscas acuerdos donde ambas partes salgan mejor. En relaciones personales, esto se vuelve aún más importante. Si usas la persuasión para hacer que tu pareja se sienta culpable y acceda a algo, habrás ganado una discusión, pero has perdido la confianza. Si la usas para que ambos se enfoquen en el respeto, en el bienestar antes de hablar, habrás fortalecido la relación. En el liderazgo, la diferencia es enorme. Un líder manipulador prepara a su equipo con miedo para que obedezcan. Un líder ético prepara a su equipo con propósito para que colaboren. Ambos influyen, pero solo uno construye algo duradero. Cialdini también advierte sobre el peligro del autoengaño. Es fácil convencernos de que estamos siendo éticos cuando en realidad solo estamos justificando nuestro beneficio. Por eso propone una pregunta clave que todo persuasor debería hacerse antes de usar la persuasión. Si esta persona supiera exactamente lo que estoy haciendo para influir en ella, ¿seguiría confiando en mí? Si la respuesta es no, entonces no es ético. Si la respuesta es sí, probablemente estás actuando bien. Este capítulo también conecta la ética con la dignidad humana. Persuadir éticamente significa tratar a las personas como agentes inteligentes y no como piezas manipulables. No se trata de ganar el control, sino de crear claridad. No se trata de mover hilos, sino de abrir perspectivas. La influencia ética no disminuye la libertad de los demás, la amplía, les ayuda a ver opciones que antes no veían, les ayuda a decidir con más conciencia. Cialdini cierra este capítulo con una idea que atraviesa todo el libro. El verdadero maestro de la persuasión no es el que hace que todos digan que sí, es el que crea contextos donde las personas eligen bien. Eso es persuasión en su forma más elevada. No es trucos, no es manipulación, es arquitectura de la atención al servicio del bien. En un mundo saturado de distracciones, desinformación y ruido, la persuasión ética es una herramienta para devolver la claridad. Si sabes dirigir la atención hacia lo que realmente importa, estás ayudando. Si la diriges hacia lo tribal o engañoso, estás dañando. Por eso este capítulo no te da técnicas nuevas, te da un marco moral. Te recuerda que influir no es un juego sin consecuencias. Cada vez que preparas la mente de alguien, estás tocando su forma de ver el mundo. Y eso es poder. Y con ese poder viene una responsabilidad. Y al final, Cialdini te deja con una invitación clara. Usa la persuasión para construir confianza y no para explotarla, para abrir mentes, no para cerrarlas, para elevar decisiones y no para manipularlas. Si haces eso, no solo serás más persuasivo, serás más respetado. Y la influencia que construyas no será frágil ni momentánea, será sólida, humana y duradera. Porque la mejor persuasión no nace del engaño, nace de la alineación. Capítulo 14. Pospersuasión, lo que ocurre después del sí.
Cialdini termina el libro con una pregunta que casi nadie se hace. No te pregunta, ¿cómo consigo que alguien diga que sí? Te pregunta algo mucho más profundo, ¿qué pasa después que dicen que sí? Porque persuadir no termina cuando alguien acepta, de hecho, allí es donde empieza lo verdaderamente importante. Durante todo el libro hemos hablado de cómo preparar la mente de una persona antes de hablar, cómo dirigir su atención, cómo crear un clima favorable, cómo activar asociaciones y cómo hacer que el sí sea más probable. Pero ahora Cialdini cambia el foco, ya no mira al antes, mira al después. Y esto cambia completamente cómo entendemos la influencia. La mayoría de las personas creen que persuadir es ganar una discusión, cerrar una venta o lograr que alguien haga lo que tú quieres. Cialdini dice que eso es una visión infantil de la influencia. Para él, persuadir bien significa construir una decisión que se sostenga en el tiempo. No quieres que alguien diga que sí por presión, por emoción momentánea o por confusión. Quieres que diga que sí porque semanas después siga convencido de que tomó la mejor decisión. Ese es el verdadero triunfo de la persuasión. El capítulo arranca con una idea clave. Cuando alguien toma una decisión importante, su mente no se apaga, se activa aún más. Empieza un proceso interno de justificación. Las personas se preguntan, consciente o inconscientemente, ¿hice bien? ¿Me equivoqué? ¿Fui tonto o me dejé llevar? Y esto es algo que la psicología llama disonancia cognitiva. Y es uno de los motores más poderosos del comportamiento humano. Si después del sí la persona se siente insegura, dudosa o arrepentida, empezará a buscar razones para cambiar de opinión. Puede devolver el producto, romper el acuerdo, alejarse de ti o hablar mal de ti. Pero si después del sí se siente tranquila, coherente y orgullosa de su decisión, entonces ocurre algo mágico. No solo mantiene su elección, sino que la defiende. Y es aquí donde entra la post-persuasión. Una buena persuasión no solo aumenta el sí inicial, también moldea cómo la persona interpreta su propia decisión después. Si antes de pedirle algo hiciste que pensara en valores como responsabilidad, crecimiento, familia, cuando diga sí sentirá que lo hizo por esos valores y no por ti, y eso fortalece su compromiso. No se sentirá manipulada, se sentirá alineada consigo misma. Cialdini explica que las decisiones más estables son aquellas que las personas sienten como propias, no como impuestas, no como presionadas, no como compradas con trucos, sino como coherentes con quienes son y quién quieren ser sobre todo. La pospersuasión trabaja exactamente en este punto. No intenta controlar a la persona, intenta ayudarle a sentirse bien con lo que ya eligió. Por ejemplo, si alguien decide empezar a entrenar contigo, una mala influencia sería decirle, ves, si no te hubieras inscrito, estarías arruinando tu vida. Eso crea culpa y resentimiento. Una pospersuasión buena sería, decidiste cuidarte porque valoras tu salud y tu futuro. Te felicito. Eso refuerza su identidad y su compromiso. En ventas ocurre lo mismo. Un vendedor poco ético celebra el cierre y desaparece. Un persuasor inteligente acompaña la decisión, envía mensajes que refuerzan por qué fue una buena idea, no para manipular, sino para reducir dudas y aumentar la satisfacción. Cialdini muestra cuando la persuasión se hace bien, las personas no solo aceptan más fácilmente, sino que también experimentan menos arrepentimiento después. Siente que su decisión fue lógica, coherente y auténtica, y eso es la clave. La mejor persuasión no deja a la persona sintiéndose tonta o engañada, la deja sintiéndose inteligente y dueña de su elección. Otro punto central del capítulo es la pospersuasión, convierte decisiones en hábitos. Y sí, momentáneamente puede ser casual, y sí, sostenido se convierte en un comportamiento estable. Si alguien acepta la colaboración contigo una vez y luego se siente bien con esa decisión, será más probable que colabore contigo de nuevo. Si compra tu producto y luego se siente que le cambió la vida para mejor, se vuelve cliente fiel. Si escucha tu canal y siente que aprende y crece, se suscribe y se queda. La pospersuasión construye relaciones, no transacciones, y esto aplica para todo en la vida. En una pareja no basta con convencer al otro de algo una vez. Quieres que la relación se fortalezca después con cada conversación difícil. En el liderazgo no basta con que tu equipo diga sí a un proyecto. Quieres que se comprometa con él y lo defienda incluso cuando tú no estás. En educación no basta con que un estudiante haga una tarea. Quieres que salga convencido de que aprender vale la pena. La pospersuasión es el puente entre la influencia y la confianza. Cialdini también muestra que una buena pospersuasión hace que las personas reinterpreten su pasado a la luz de una nueva decisión. Si alguien acepta un cambio en su vida, empieza a ver su historia de forma distinta. Puede decir, ahora entiendo por qué tenía que pasar por eso. Esto no es manipulación, es integración psicológica. La persona reorganiza su narrativa interna para que su decisión tenga sentido, y cuando una decisión encaja con su historia personal, se vuelve muy difícil de deshacer. Otro aspecto poderoso del capítulo es lo que la pospersuasión
protege contra la influencia negativa de otros. Si alguien intenta convencerte después de que te equivocaste, pero tu decisión está bien integrada, bien tomada, no te tambaleas, la mantienes, la defiendes, no te dejas llevar por las críticas externas. Tu sí ya no depende del momento, depende de tu identidad. Y eso es lo que Cialdini considera influencia madura. No es control, es alineación profunda. El capítulo también te deja claro que la pospersuasión es el filtro ético final. Si necesitas manipular a alguien, incluso después de que dijo que sí para que no se arrepienta, algo hiciste mal. Una decisión bien persuadida casi se sostiene sola. No necesita presión, amenazas ni engaños posteriores. Solo necesita coherencia y respeto. Cialdini cierra el libro con una visión amplia de lo que realmente significa influir. Influir no es ganar debates, es crear decisiones que duren, no es mover a la gente en el momento, es acompañarlas en su proceso mental después, no es imponer tu voluntad, es ayudar a que las personas actúen desde su mejor versión. Por eso, el título del libro no es simplemente persuasión, es persuasión y possuasión, porque la influencia real ocurre antes y después del sí. Antes preparando la mente y después fortaleciendo la decisión. Si dominas ambos momentos, tu impacto cambia por completo. Ya no eres alguien que convence, te conviertes en alguien que inspira. Ya no eres alguien que empuja, te conviertes en alguien que guía. Y al final, esa es la idea central del libro. No se trata de manipular personas, se trata de entender cómo funciona su mente para ayudarlas a tomar mejores decisiones. Cuando haces eso, tu influencia deja de ser una técnica y se convierte en liderazgo. Dejas de pelear con el mundo y empiezas a jugar con ventaja. No porque controlas a los demás, sino porque comprendes cómo piensan, sienten y deciden. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas forzar nada. La gente te sigue por convicción y no por presión. Ese es el verdadero poder de la persuasión y la pospersuasión juntas. En conclusión, si tuvieras que quedarte con una sola idea de este libro sería esta: no convences cuando hablas, convences antes de hablar. La persuasión no empieza con argumentos, empieza con el contexto, y si entiendes esto, tu forma de comunicar cambia para siempre. Vamos a resumirlo a pasos claros, para que no se quede en teoría, sino en algo que puedas utilizar en tu vida real. Primero, entiende que la mente decide antes de escuchar. Las personas no analizan primero, sienten primero. Cuando alguien ya está en cierto estado mental, tus palabras entran o rebotan. Segundo, dirige la atención antes de hablar. Si haces que alguien piense en seguridad, familia, escasez, cooperación o éxito, todo lo que digas después será interpretado desde ese filtro. Tercero, crea el contexto adecuado. No intentes convencer en frío. Prepara el terreno, el lugar, el momento, la emoción, la conversación previa. La persuasión no es un golpe, es una preparación. Cuarto, activa asociaciones mentales. No intentes cambiar la opinión de alguien directamente. Haz que piense en ideas relacionadas con lo que quieres que vea. Cuando cambias en qué piensas alguien, cambias cómo decide. Quinto, construye unidad antes de convencer. Cuando una persona siente que está contigo y no contra ti, la persuasión deja de ser una lucha, se convierte en una colaboración. Sexto, usa una influencia con ética. Persuadir no es manipular, no es engañar, no es presionar, no es dominar, es entender cómo funciona la mente humana para comunicar mejor y no para abusar de ella. Y aquí está la idea más importante de todo el libro. Las personas no dicen que sí por tus argumentos, dicen que sí porque tú preparaste su mente para que ese sí tuviera sentido. Y cuando entiendes esto, dejas de discutir, dejas de imponer, dejas de forzar, empiezas a influir con inteligencia. Gracias por llegar hasta aquí. Y si este libro te hizo entender cómo funciona la mente de los demás, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo juntos. Y si quieres profundizar más, te invito a que escuches el libro El poder de tu mente subconsciente, que está disponible en el canal para ti. Gracias.